Saludos, mi queridísima y siempre bien ponderada gente de Terra. Aquí su rememorador favorito Virgilio de Sirene para darles la bienvenida y comentarles en persona que mis colegas de este canal, Sala de Archivo número 3, tienen mi visto bueno para resubir las grabaciones de mis sesiones de lectura en vivo. Quienes quieran participar en ellas están cordialmente invitados. En la descripción del video encontrarán los enlaces a todas mis plataformas, incluyendo mi Patreon, donde estarán estos mismos capítulos, pero editados/mejorados, por si les interesa el dato. Disfruten del show. Muy bien, entonces saludos y bienvenidos sean ustedes, mis queridos hermanos, a la sesión de hoy. Que podríamos por un lado decir es la sesión 3, pero es que ayer hubo 2 seguidas, así que no es que realmente hubo 2 sesiones, fue una sesión ininterrumpida que por motivos de orden nomás la he denominado como 2 sesiones, ¿no? Hemos leído el prólogo y el primero, y no sé si ya se han puesto al día. Espero que sí. Bueno, ahí sé que mi querido señor de capítulo Salamandra está al día porque lo estaba escuchando. Pero de todas formas, bueno, dicho sea de paso, no es tanto lo que ha sucedido. El prólogo obviamente es como una forma de prepararnos al libro y un poco empaparnos con los trasfondos, antecedentes y qué sé yo qué, que básicamente es ¿qué te digo? ¿Qué les digo? Un resumen muy rápido, muy ligero de lo que pasó al final del descenso de Los Ángeles, en el sentido de que, ¿qué se llama? La traición que hubo, o sea, el casi asesinato del león, que no llegó a ser traición, porque el mismo Uther se arrepintió, ¿no? Y al final fue a desarmar la bomba y toda la cuestión, pero el león andaba ahí resentido porque puta, sabemos cómo es el león. Bueno, no sé si les he comentado ya suficientes veces, a mí me cae mal. Soy Team Luther todo el rato. Luther me cae súper bien, lo encuentro un personaje bacán, un héroe caballero, lo que queramos llamarle, formidable. Pero bueno, eso, está enojado. Entonces, como está enojado y resentido, los ha mandado a la chucha, a Zahariel, a Luther y a otros tantos, que ha dicho, estos como que no son tan leales y qué sé yo, y que se vayan a Caliban a entrenar gente. Y están ahí un poco como exiliados, digamos. Y dicho sea de paso, me causa muchas sospechas, no sé si es mi trauma con la Legión Alfa, pero ese Lord Cypher, no sé, me parece que algo va mal, algo va mal. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eso, después el capítulo 1. Bueno, que nos han contado, ¿no? El león ahí estaba con medio deprimido, qué sé yo, porque Horus y otros han traicionado al imperio y están haciendo, o sea, desarrollando la herejía, Isban y qué sé yo. Y tardarían mucho en llegar con toda la flota, entonces van a ir un team táctico así súper veloz, hecho a los que están con las naves averiadas y que están yendo a arreglar, pero están yendo a este planeta a tomarlo, porque es un punto estratégico importantísimo. Básicamente es eso. A ver, bueno, saludos querido Tracing el Infinito, saludos querido codiciario Morgulm, saludos a nuestro capítulo, a nuestro señor de capítulo de los salamandras, Agustín, y saludos a nuestro tecnomagos Scarnabot, bienvenidos, amigos míos. Y bueno, nos veremos en otra ocasión, querido codiciario. Sígueme contando la historia. Bueno, en todo caso, el otro bot habían partes que he tenido que parar así porque, no sé, no estaba preparado así para leer una weá así. Como que me daba un poco la paja de que, wow, weón, por ahí me van a censurar el video. No, no sé. Lleva mucho de transmisión. No, hermano, no. A ver, ahora mismo llevamos 9 minutos, pero he estado como que alistándome porque cuando llegaron las 6 no estaba listo así tal cual y seguía como que el micrófono, los audífonos, que la wea. De hecho, me he olvidado poner el Gail, así que ahorita vuelvo, ¿ya? Muy bien. Ya, amigos míos, ahora sí. Lo que les puedo comentar, entre otras cosas. ¡Ay, qué día culeado hoy, weón! ¡No, maldición! Puta, se cayó el Gail.
Ya, perfecto. Ay, mira, nuevamente tenemos a la Trinidad de Galicia. Maravilloso. Muy bien. Entonces, y eso, pues entonces así con el león, ¿no? Entonces, bueno, no hablaremos mal del león porque aquí pequeño Horus es súper fanático del león. Dice que incluso a veces lo hace dudar de su amor por su primarca papá Horus. Y dice que a veces quiere ser pequeño Lion Aximand. Entonces, mejor no hablaremos del león. Oh, y doy la bienvenida a... Bueno, doy la bienvenida primero, antes de cualquier otro comentario, a Lady Luz Aurelian de Cirene, de la casa noble más... de la casa noble más cool que tú. Consorte del primarca Lorgar Aureliano de la 17ª Legión Astartes y primera dama de los portadores de la palabra. Reina de Colchis e ícono de la moda. Lady Luz Aurelian, bienvenida. Muy bien. Tenía una pregunta para usted, Lady Luz Aurelian, dado sus gustos cuestionables por personajes. ¿A usted le cae bien Regina George? Y si me dice que no sabe, me voy a indignar brutalmente. Ya, entonces, bueno, bienvenido, querido pequeño Horus, en todo caso. Dado que ya estamos listos para empezar. Son Legión Alfa. Excelente. Ya, lo que sí les voy a pedir es que si alguien hace alguna pregunta en el Discord, puta, me cooperen con eso porque yo lo voy a silenciar para evitar los sonidos imprevistos. O cualquier cosa ahí me escriben, porfa, ¿ya? Ustedes son mis ojos, mis oídos fuera de esta transmisión. Bueno, y comentarles que hoy fue un día de mierda, estaba de mal humor todo el día, pero puta, he venido aquí, los he visto y ya me ha vuelto el buen humor. Tal vez sonría, tal vez. No voy a asegurar nada, pero tal vez. Muy bien, entonces, mi querida gente. ¿Dónde está la varita mágica? Oh, y bienvenido aquí a mi querido Wolf Metal. Un gusto verlo. Y Oh, y saludos a su señora. Qué maravillosa instancia en la que podemos compartir aún con más gente. Así que, querida Mara, bienvenida sea usted, hermana de la logia. Es un gusto tenerla presente. Doble bienvenida, ya que es primera vez que tenemos la oportunidad de estar aquí compartiendo. Muy bien. Entonces, ahora sí, con la venia de todos, habiéndoles saludado como corresponde y reiterando el agradecimiento que se merecen ustedes por su presencia, su compañía, su apoyo, por su mera existencia, querida gente de Terra y de los planetas del Imperio de la Humanidad, empecemos con nuestra sesión de hoy. Vamos con el capítulo 2, la tiranía del abandono. Caliban, año 200 de la Gran Cruzada del Emperador. Los minúsculos motores lógicos del holoscriptor de bronce zumbaban ligeramente mientras escribía los datos en la memoria central portátil. Sahariel hizo una pausa mientras la memoria se vaciaba y revisó los datos y las cifras almacenadas en su propia mente. Cuando la luz del indicador instalada sobre el escriptor pasó de ámbar a verde, continuó con el informe. La campaña de reclutamiento del hermano Luther por todo el planeta sigue mostrando un constante aumento del 20% con cada ciclo de entrenamiento. Por tercera vez consecutiva, hemos tenido que ampliar el tamaño de nuestros capítulos de entrenamiento para incluir a los nuevos aspirantes, y los informes del Magos Apothecarium indican que nuestro nuevo modelo de revisión médica ha reducido dramáticamente los casos de rechazo de órganos entre los reclutas. De hecho, en los últimos 2 ciclos de entrenamiento no hemos tenido que lamentar ni una sola muerte, y el Magos confía en que esto continúe de este modo indefinidamente. Sahariel se puso ligeramente derecho con las manos agarradas fuertemente tras la espalda y la cabeza erguida mientras observaba la lente del escriptor y se imaginaba que estaba hablando directamente con el primarca y con su personal superior. De modo que me enorgullece comunicarle que tenemos a 4.212 nuevos astartes listos para reunirse con sus hermanos en los capítulos de primera línea de la Legión. Esto representa un índice de certificación de un 98%, un logro extraordinario para cualquier legión del emperador.
También me complace informarle que el Magos Logistum ha certificado un stock de 200 nuevas armaduras MK4, 100 unidades del nuevo modelo de armadura táctica Dreadnought y 200 unidades de retroreactores del nuevo modelo Thyrsis, listo para ser transportado a la flota desde las forjas de Marte. Las fábricas de Caliban también incluyen 2.000 nuevas espadas sierra para el arsenal de la flota y 12 millones de cartuchos para Volter. Esperamos recibir un envío de vehículos blindados del Mechanicum en los próximos 2 meses. Se los haremos llegar en cuanto recibamos su visto bueno. Si todo se desarrolla conforme a los planes, irán acompañados desde Caliban por 2 nuevas divisiones de Jaeger, que se encuentran realizando sus últimas maniobras de entrenamiento este mes. Sahariel se detuvo un momento para repasar todas las cifras en su cabeza y asegurarse de que no se había dejado nada. Satisfecho, asintió hacia el scriptor. Con esto termina mi informe. Para cuando lo reciba ya habremos empezado nuestro 19º ciclo de formación. El hermano Luther y los maestros de entrenamiento coinciden en que reducir todavía más el ciclo solo disminuiría la capacidad de los nuevos reclutas, de modo que hemos alcanzado un tiempo de entrenamiento óptimo de 24 meses y hemos incorporado una implantación quirúrgica acelerada en un continuo régimen de preparación e instrucción. Todo indica que a finales del año 315 tendremos a otros 5.000 nuevos astartes listos para la batalla. El Mechanicum nos ha garantizado que continuarán enviándonos equipo para la guerra de manera acelerada hasta que se les ordene lo contrario. Su rostro se ensombreció al llegar al asunto final de su informe. Como postdata, lamento informarle de que el maestro Remiel ha dejado la Legión a la edad de 112 años. Me llena de orgullo decir que nos dejó a caballo recorriendo el camino del errante lanza y mano. Todos, y especialmente el hermano Luther, lamentamos su pérdida. Dudo que volvamos a ver a otro como él. Espero que cuando reciba este informe se encuentre al frente de la cruzada del emperador, haciendo retroceder a las sombras de la vieja noche y aumentando las glorias de nuestra venerable legión. En cuanto a Luther y al resto del cuerpo de entrenamiento, seguimos siendo vuestros leales y diligentes compañeros de armas. El Astartes inclinó la cabeza durante un largo instante ante el scriptor. Victoria ut Imperator. Le ha hablado el hermano bibliotecario Sahariel. Corto. Sahariel estiró el brazo y desconectó el scriptor del sistema. Los motores lógicos zumbaron y repiquetearon mientras transferían el resto del mensaje a la memoria central. Conforme escuchaba trabajar a la máquina, deliberó si debía continuar o no. ¿Estaba provocando la ira del primarca? No había manera de saberlo. Aunque, por otro lado, ¿qué es lo peor que podría pasar si así fuera?, pensó con arrepentimiento. El scriptor terminó su trabajo. Sahariel se detuvo a ordenar sus pensamientos. Después ajustó los discos de la superficie de la máquina. Mientras ésta repiqueteaba y preparaba un nuevo encabezado de mensaje, Sahariel dio un paso atrás ante la lente. Cuando la luz ámbar parpadeó 2 veces, dijo: Mensaje adjunto. Clasificación 4 Alfa. Código estándar. Destinatario: Primarca Lionel Johnson, Primera Legión. Cuando la luz volvió a ponerse verde, Sahariel inspiró hondo y empezó su petición. Mi señor, le pido perdón de antemano y espero que no considere que mis comentarios están fuera de lugar, pero estaría faltando a mis deberes si no hiciese todo lo que esté en mi mano para mejorar la suerte de nuestra legión en estos duros tiempos. El Astartes vaciló y escogió sus palabras con sumo cuidado. Nuestro cuerpo de entrenamiento ha trabajado diligentemente durante el último medio siglo y ha perfeccionado el proceso de reclutamiento y de formación para cumplir los desafíos que nos ha impuesto el emperador. Considero que mis informes, así como la constante circulación de guerreros y de suministros, certifican nuestra dedicación y éxito. Hemos alcanzado un grado de velocidad y de eficiencia que ninguna otra legión podría igualar y estamos muy orgullosos de nuestros logros. A estas alturas, nuestro procedimiento está muy bien establecido y tenemos una infraestructura en funciones muy capacitada para continuar el proceso de reclutamiento. Ahora, lo que más necesita la Legión es que los guerreros veteranos regresen a casa y compartan la experiencia que han adquirido durante los últimos 50 años. Del mismo modo, nuestros hermanos aquí, en Caliban, son perfectamente conscientes de la limitada naturaleza de su propia experiencia y están impacientes por afinar sus habilidades contra los enemigos del emperador en el frente. Y esto aplica especialmente al hermano Luther, quien considero que serviría mucho mejor a la Legión a vuestro lado que dirigiendo los reclutamientos aquí en Caliban. Sahariel mantenía una expresión tranquila y serena,
aunque por dentro luchaba por encontrar el argumento perfecto para convencer al primarca. Opino que es justo decir que hemos hecho todo lo que hemos podido aquí y que, por el interés de la Legión, sería conveniente que regresásemos a la flota con nuestros capítulos. Y me refiero especialmente al hermano Luther, cuya capacidad como guerrero y como diplomático es bien conocida. Si decidiera llamar a alguien para que regresara a su lado, mi señor, escójalo a él. Sus manos, unidas tras su espalda, se transformaron en un puño. Quería decir más cosas, pero tenía la sensación de que ya había tentado demasiado a su suerte. Sahariel inclinó la cabeza ante la lente. Espero que tras revisar mis informes vea que lo que le pido es lógico. Todos tenemos un deber con el emperador. Mi señor, lo único que pedimos es que se nos dé la oportunidad de cumplirlo como se nos formó para hacerlo, venciendo a sus enemigos y sometiendo a los mundos perdidos de la humanidad. Sahariel esbozó otro golpe, de modo que antes de verse tentado a seguir hablando, estiró el brazo y apagó el grabador. La pequeña No, entonces sí. Sahariel esbozó otro puño, debe ser. Debe ser. Es que aquí... Bueno, no sé, un poco rara esa parte. La pequeña oficina quedó en silencio, interrumpido únicamente por los motores lógicos del scriptor y del murmullo de voces de los centros de operaciones colindantes. Tras lanzar un leve suspiro, el joven bibliotecario le dio la espalda a la máquina y observó el estrecho y ordenado lugar con la pulida unidad gris del panel hololítico y los ordenados montones de mensajes que contenían informes de todo tipo, desde los horarios de entrenamiento hasta las cuotas de producción de municiones. Al otro lado de la mesa, una alta y estrecha ventana daba más allá de la Torre de Los Ángeles, hacia el sector meridional de la vasta extensión de armerías, barracones y campos de entrenamiento de la Legión. Altas agujas se elevaban entre la niebla de última hora de la tarde y sus luces de advertencia de navegación cambiaban de rojo a verde a través de la bruma. El Astartes observó la animada actividad, la energética industria de la guerra, y se preguntó qué habría sido del viejo maestro Remiel. Tras un repiqueteo del engranaje, el scriptor expulsó la memoria central. Sahariel tiró cuidadosamente del pequeño cilindro y lo metió en un elaborado tubo de bronce marcado con la heráldica de la Legión. Tras comprobar su crono interno, vio que tenía el tiempo justo para llegar al destacamento antes de que partiesen hacia el campo de embarque. Presionó su comunicador y llamó a un transporte. Después se colocó la capucha de la túnica y se dirigió hacia los ascensores frente al centro de operaciones. Al montarse en el elevador y descender hasta las profundidades de la gran montaña, lo invadió un mal presentimiento. Sahariel no sabría decir por qué el tiempo había empezado a pesarle en los últimos años. La mayor parte del medio siglo que llevaban allí se le había pasado bastante deprisa con el ritmo de duro trabajo y las interminables iteraciones de las estrategias de reclutamiento, los esquemas de entrenamiento y la expansión industrial. Luther vio desde el principio que no bastaría simplemente con acelerar el paso de los entrenamientos. Cumplir los objetivos del primarca exigía crear una inmensa estructura de apoyo que se extendiese por todo el planeta. Era una tarea hercúlea y al principio Sahariel se dijo a sí mismo que era un honor que Johnson los hubiese escogido a ellos para llevarla a cabo. Luther se implicó en todos los aspectos de la administración planetaria, desde las pequeñas estructuras hasta las construcciones industriales y arqueológicas, y Sahariel seguía sus pasos. Luther contaba con él cada vez más y le dejaba tomar decisiones que afectaban a las vidas de decenas de millones de personas a diario. Al principio, el peso de toda aquella responsabilidad lo aterraba, pero se armó de valor y estuvo a la altura de las circunstancias, decidido a enmendar su error a los ojos del primarca. Los bosques de Caliban cada vez se veían más reducidos y en su lugar se establecían minas, refinerías y complejos industriales. Inmensas construcciones arqueológicas se iban elevando como montañas artificiales por todo el paisaje conforme la población del planeta aumentaba. La civilización se extendía por todo el globo. Las filas de la Legión iban aumentando cada vez más deprisa. Luther fue encontrando el modo de reducir los ciclos de entrenamiento de 8 años a 2. Mientras tanto, los informes de las hazañas de Johnson iban llegando a Caliban y henchían sus corazones de orgullo al ver que los Ángeles Oscuros pasaban de una victoria a otra.
Naves de transporte procedentes de cientos de mundos distantes trasladaban los honores de batalla y los trofeos de guerra que atestiguaban el valor del primarca y de los capítulos combatientes de la Legión hasta Aldurug. Los miembros del cuerpo de entrenamiento admiraban todos los objetos que enviaban sus hermanos y fanfarroneaban entre bromas sobre cómo ellos lo harían todavía mejor cuando volviesen a llamarlos a la lucha. Pero las décadas fueron pasando y nadie los llamó. Johnson jamás volvió a Caliban. Las 2 visitas que se habían planeado se cancelaron en el último momento argumentando que habían recibido nuevas órdenes del emperador o que había sucedido algo inesperado en la campaña en curso. A cada año que pasaba, la promesa de Luther en el patio del castillo iba sonando cada vez más vana, pero ni uno solo de los guerreros lo culpaba por ello. Más bien al contrario, su lealtad hacia Luther había aumentado durante su exilio. Él compartía sus cargas, elogiaba sus éxitos y les inspiraba valores como el trabajo duro, la humildad y el carisma personal. Aunque sabía que lo negarían si alguien le preguntase, Sahariel estaba convencido de que muchos de sus hermanos le eran más leales a Luther que al distante primarca, y eso era algo que lo inquietaba cada día más. En sus momentos más privados, cuando viajaba por Caliban para realizar inspecciones en las fábricas o durante las largas horas de trabajo junto a Luther en el Sancta Sanctorum del Gran Maestre, Sahariel veía reflejada la inquietud en los ojos de aquel gran hombre. Las noticias cada vez tardaban más en llegar a Caliban, ya que las flotas expedicionarias avanzaban inexorablemente por la galaxia. Los transportes que traían los botines y los trofeos los visitaban cada vez con menos frecuencia. Por si fuera poco, recientemente habían recibido noticias de que el emperador había nombrado a Horus Lupercal como su señor de la guerra y había dejado a las legiones de la cruzada en sus manos para regresar a Terra. Al principio, Luther intentó ocultar la noticia, pero fue una estupidez. Los hermanos de batalla no tardaron en descubrirlo y empezaron a hablar de lo que había sucedido y de lo que este hecho significaba para ellos. No eran estúpidos. Sabían que la Gran Cruzada estaba entrando en la fase final y que su última oportunidad de obtener la gloria se les escapaba para siempre. Tras varios largos minutos, el ascensor depositó a Sahariel en la base de la montaña, entre las cavernosas áreas de vehículos blindados de la Legión. Las antorchas de plasma silbaban y chisporroteaban mientras los tecnomarines y los servidores trabajaban para reparar los importantes daños de los tanques Rhino y Predator que habían sido enviados de vuelta a Caliban desde las primeras líneas de combate. Nada más abandonar la cámara del elevador, un transporte personal de 4 ruedas salió silenciosamente del depósito de vehículos y se detuvo ante el bibliotecario. Sahariel entró en el compartimento para pasajeros, que era lo bastante espacioso como para acomodar a 2 astartes con sus armaduras. Sector 47, capítulo de entrenamiento número 5, campos de reunión principales, ordenó al servidor en el compartimento del conductor, y el vehículo partió inmediatamente, ganando velocidad tras llegar a uno de los túneles de tránsito de la caverna. Sahariel no paraba de darle vueltas a la cabeza mientras pasaban a toda prisa junto a los aquí está mal. A Sahariel no paraba de darle vueltas la cabeza mientras pasaban a toda prisa junto a los transportes de tropas, los tanques y los vehículos de asalto estacionados. No paraba de darle vueltas a la memoria central en su mano y se preguntaba a qué vendría esa inquietud presente en los recovecos de su mente. Ni siquiera las técnicas de meditación de Israfael habían conseguido suavizar el terrible presentimiento que tenía. Era como si tuviese una astilla bajo la piel que no cesaba de recordarle dolorosamente su presencia y lo desafiaba a que intentase sacársela. No sabría decir por qué le parecía tan importante que Luther regresase junto a Johnson. Todos se habían enfrentado a su exilio con estoicismo y dedicación al deber, como lo habría hecho cualquier Astartes, y Luther más que la mayoría. Por supuesto, Sahariel sabía por qué. El número 2 de la Legión buscaba redimirse por lo que había estado a punto de hacer a bordo de la Razón Invencible. Luther había descubierto la bomba que la delegación Saroshi había conseguido introducir en la barcaza de batalla de los Ángeles Oscuros y no había hecho nada al respecto. Durante un breve espacio de tiempo, dejó que sus celos por los logros de Lionel Johnson se apoderasen de él, pero en el último momento recobró el juicio e intentó hacer las cosas bien. Sahariel y él estuvieron a punto de morir para deshacerse de la bomba Saroshi, pero de alguna manera el primarca sospechó el lapso previo de Luther y lo exilió a Caliban. Ahora Luther trabajaba para expiar su culpa,
pero sus esfuerzos pasaban inadvertidos. Pero, ¿qué elección tenía Luther? Incluso si decidiera desobedecer los deseos de Johnson, ¿qué opciones tenía? ¿Exigir justicia y regresar a la primera línea? Para hacer eso tendría que abandonar Caliban y salir en busca del primarca, violando directamente sus órdenes, y eso suponía una injuriosa rebelión. Luther jamás haría algo así, era inconcebible. Pero si Johnson no hacía nada, si permitía que aquellos leales guerreros permaneciesen allí sentados mientras la cruzada se acercaba a su fin, la herida que se abriría entre los de su hermandad jamás cicatrizaría. Ese tipo de heridas tendía a enconarse con el tiempo hasta que el cuerpo entero llegaba a peligrar. En la antigüedad, eso ya había sucedido en Caliban frecuentemente. Sahariel se frotó la frente mientras el transporte salía del túnel hacia la luz de la tarde. No quería ni imaginar que se generase discordia en la legión, pero el pensamiento no dejaba de acosarlo. El bibliotecario agarró el tubo con el mensaje fuertemente. Si provocaba la ira del primarca, que así fuese. Esto era mucho más importante. Tardó casi una hora en llegar desde la montaña hasta el centro de entrenamiento del capítulo en el sector 47. Pasaron los controles de varios muros de defensa antes de llegar a una amplia plaza de armas rodeada por 3 lados de barracones, campos de tiro y centros de simulación de combate. Sahariel permanecía sentado, erguido y con gesto preocupado mientras el transporte se detenía. La plaza estaba vacía. Volvió a comprobar su crono. Según el horario de embarque, debería haber 1000 astartes preparados con su equipo de combate esperando para embarcar en un transporte que los sacaría del planeta. «Espera aquí», dijo al servidor al tiempo que saltaba del vehículo estacionado para dirigirse a paso ligero hacia el cuartel del señor del capítulo. Sahariel presionó el código para entrar y corrió hacia la sala de preparativos, donde encontró al señor del capítulo en una reunión de carácter informal con sus líderes de escuadra recién entrenados. Los jóvenes astartes se volvieron al ver que el bibliotecario se acercaba y sus rostros no consiguieron ocultar su desconcierto. «Señor del capítulo Astelan, ¿qué significa esto?», preguntó Sahariel con voz sosegada pero severa. «Tus astartes deberían estar reunidos para embarcar en estos momentos, pero la plaza está vacía». Astelan observó con los ojos entrecerrados al bibliotecario que se aproximaba. Él era uno de los pocos terranos sirviendo con la legión en Caliban y había sido enviado a Alduruk unos 15 años después que Luther y el resto del cuerpo de entrenamiento. Era un veterano guerrero que había ascendido rápidamente al mando de un capítulo pocos años después de que Johnson se convirtiera en primarca, y su repentino nombramiento fue tan desconcertante para Sahariel como el suyo propio. Daba por hecho que Luther estaría al tanto de las circunstancias, pero si Astelan había sido exiliado de las flotas expedicionarias como el resto de ellos, el señor de Caliban no lo había hecho público. En lugar de ello, nada más llegar, le asignó al terrano el mando de uno de los capítulos de entrenamiento recién organizado y lo trató con el mismo respeto y la estima que mostraba a todos los demás hermanos de batalla. El carisma y las dotes de liderazgo de Luther no tardaron en conquistar a Astelan, y ahora Sahariel no podría señalar a ningún otro miembro de la legión más fiel al señor de Caliban. A pesar de que no hemos terminado todavía la sección, me voy a permitir hacer una pequeña pausa por motivos prácticos, porque ya hay 2 partes que quiero dejar resaltadas, que me han parecido fundamentales, ¿ya? Entonces, primero voy a retroceder, son como 4 páginas. Que básicamente lo que quiero resaltar es cómo, primero cómo Luther trataba a los que estaban ahí en Caliban y por qué obviamente, aunque a Sahariel no le gustaba pensar en eso, los de Caliban querían más a Luther que al león, pero por supuesto, ahí yo me pongo totalmente calibanita para la cuestión, así. Y eso que yo lo miro desde afuera, ¿no? Porque es que, bueno, ya no es novedad para nadie, ¿no? Ayer igual lo he mencionado repetidas veces, Team Luther todo el rato, ese es el verdadero líder, ese es el verdadero campeón, el verdadero héroe de Caliban. Así que... Oye, ¿dónde está esto? Oye, es que igual entre chiste y chiste leemos harto, entonces es bien fácil pasarse cosas.
Creo que voy a buscar la legión, o sea, la palabra Luther. Y así va a ser 371 veces en el libro. Ya, no, entonces yo creo que después voy a releer el capítulo. Ah, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Ya, aquí, esto era. Puta, yo considero que vale la pena tardarse, porque esto es necesario repetir. Ya, la promesa de Luther en las puertas del castillo sonó más vana, porque él decía, sí, vamos a volver al espacio, pero ya, como que todos dijeron, por aquí no va la cosa. Y en lugar de bajar la lealtad, aquí dice, más bien al contrario, su lealtad hacia Luther había aumentado durante su exilio. Él compartía sus cargas, elogiaba sus éxitos y les inspiraba valores como el trabajo duro, la humildad y el carisma personal. Lo demás ya es irrelevante, que alguien lo niegue o deje de negar, irrelevante, porque esto ya es el resultado, el efecto, ¿ya? De las acciones. Pero ¿cuáles son las acciones? Bueno, Luther está con ellos, compartiendo sus penas, sus cargas, sus temores, todo lo que podamos considerar una carga, todo lo que te jode. Elogiaba sus éxitos, cosa que el León nunca en su puta vida hizo. Luther ahí dándolo todo, siendo humanito, weón, estando a la par de él, pues que es primarca, ¿ya? O sea, y de acuerdo, no sabía que era un primarca, pero yo creo que cachaba, ¿por qué yo aprendo todo tan rápido? ¿Por qué soy tan fuerte, tan poderoso, tan rápido, tan todo mega imbalanceado? Y porque todos los demás no son así. Y este que es más débil, puta, o sea, que está menos leveleado que yo, ahí anda dando cara, weón. ¿Cómo no lo voy a felicitar como mínimo, weón? ¿Cómo no le voy a levantar la mano cuando ganemos? No, no me jodas, pues León y la concha de tu leona madre. Entonces, no, y aquí al final, espérate, o sea, no al final, antes de que ya llegó a donde Astelan. Ya, Astelan, aquí recuérdenme ustedes, que son gente inteligente y de buena memoria, Astelan era el del llamado del león. Ah, pero soy pavo, pues me puedo fijar aquí. Si este lo tengo en físico. Ah, de todas maneras lo leo por si alguien me corrige. La voz. Astelan. Sí, Astelan es el que me cayó bien del llamado de León. Y puta, todo tiene sentido, pues. Ya lo mandaron a Caliban por weón. O sea, no por weón, perdón. Y justo junté dos palabras que no debería haber juntado. Lo mandaron por hacer las cosas bien, pensando, o sea, racionalmente, no a lo bruto como el León quería que lo hagan, ¿no? Entonces, ¿qué se llama? Este era el que yo durante el relato corto, que ya pronto lo subiré para mis amigos que no lo hayan leído, yo estuve de su lado todo el tiempo y les dije así, oye, es que este bueno es notable, este sabe, este hace las cosas bien, no como el otro, el Velanos, no me acuerdo que se llama algo con B, que era un sago de hueas, pero gigantesco. Entonces, ¿y qué hizo? Este otro llegó, Luther cachó, puta, lo han tratado como al pico, lo han traicionado un poco más por hacer las cosas bien, ya, no, yo te voy a tratar con respeto, mi hermano. Ahora, todo lo que he dicho hasta ahora es bonito, ¿no es cierto? Es bonito, porque, grande Luther y qué sé yo, y puto león. Eso he dicho hasta ahora, básicamente, ¿no? Con un poco más o menos de adorno, pero... ¡Oh! Y empezó la cría maldita. Ya, voy a resaltar eso. Ahora, ¿cuál es el punto? Todo esto está muy bien. Yo encuentro notable la forma de proceder de aquí del buen Luther. Lo aplaudo, ¿no? Porque soy su fan. Sin embargo, todo lo que está haciendo, si bien puede hablar, versar de una persona noble, buena, como queramos llamarle, igual es el procedimiento, pero idóneo, que alguien que quiere vengarse o iniciar su rebelión tomaría. Si yo soy Luther y con el tiempo digo, oye, ¿sabes qué, León culeado? Igual te vas a la mierda, weón. Porque aquí nos dijo, pensó en traicionarlo, pensó. Pensamientos tenemos todos.
Ya, entonces al final de cuentas hay pensamientos, hay acciones. ¿Qué pasó al final del día? Pensó en traicionarlo, sí, pero inmediatamente después, o un poquito después, dijo, no, sabes que esto está mal y vuelvo y voy a arriesgar mi vida para salvar a este culeado. Entonces, y si así, ni así, y después aquí en Caliban dicen, ya, él buscó su, o sea, ganarse su perdón, su expiación, como queramos llamarle, y se esforzó, hizo todo bien así para ganarse el perdón. Y ni así, puta, y lo dejaron plantado y toda la wea. Yo siendo Luther, yo digo, te vas a la mierda, León, y la concha de tu madre. Sin tus superpoderes heredados no serías nada. Así que yo me voy a quedar con Caliban. Y lo primero que haría es agarrar, ya, ¿quiénes son todos los que le tienen mal al León? Porque les ha hecho en el fondo lo mismo a ustedes, ¿no? Ya, me voy a ganar su lealtad. Y cosa de tener mi propio ejército, pues. Y si viene alguien como Asteland, yo digo, oh, pero este gallo es competente, pues. Entonces, y veo que el León la ha tratado mal, obviamente va a haber un resentimiento. Oye, hermano, te cuento que yo estoy en la misma, pero yo te trato bien, entonces ya es mi aliado. Entonces ahí voy ganando fuerza de una forma u otra, ¿ya? Entonces, y eso es lo que nos diría que hay que hacer, o sea, el pensamiento que sugiere nuestro gran... A ver, ¿cuál es el libro más citado en las rememoraciones? El Príncipe de Maquiavelo, que justamente dice que hay que ser como el león, pero también como el zorro. Entonces, Luther podría ser como el zorro. O sea, el león es el que tiene fuerza y el que ejerce poder, ¿ya? Y el zorro es el que tiene astucia y ejerce el pensamiento, la inteligencia, la gestión, todo lo mental. Maquiavelo nos dice que no basta con ser uno de los dos, que hay que ser ambos, que hay que ser tanto león como zorro en la vida para ser un buen príncipe, o sea, un buen gobernante, un buen líder, etcétera, etcétera. Bueno, ahora antes de continuar voy saludando. Aquí venimos a ahogar las penas de la vida con cosas bonitas como genocidios y traiciones entre hermanos. Totalmente de acuerdo. Aquí venimos a leer de tragedias terribles que para agradecer que no pasan en nuestras vidas, ¿no? Y yo sabía que Lady Luz Aurelian conocía a Regina George. Bueno, pero primero, bienvenido, mi querido Lord Leodoro. Es un gusto tenerlo presente en la rememoración. Tiene 2 bolsos Fendi y un Lexus plateado. Escuché que su cabello está asegurado por $10,000. Maravilloso, no podía ser de otra manera, Lady Luz Aurelian. Esta película es tan chistosa. Bienvenido, querido campeón de los hijos de Horus, David. Un gusto verlo. Y bueno, ahí ya se nos fue. Bueno, vaya, tenía que ir a descansar nuestro buen pequeño Horus. Qué gran personaje Sahariel, sin duda, bueno, sin duda. Yo sospecho que Sahariel y Nemiel se van a pegar porque alguno de los dos se va a hacer... Sí, como que también veo un inevitable enfrentamiento entre los primos, weón. Pero, ¡ay! ¿Cómo será? ¿Cómo será? Y bueno, éxito también a nuestro buen David. Y la desgracia de Luther fue compartir la era con el león. Sí, efectivamente, eso tal cual. Eso nos decían en el descenso. La weá. Yo creo que alguien se va a aprovechar de todo este tema de Luther y el león y va a ser todo muy feo. Y bienvenido a nuestro ilustre amigo gigante, grande entre los grandes, indica Royuelo Wolfen de los Lobos de Fenris. Bienvenido, amigo mío. La venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. Indeed. Ya, bueno, continuemos. Ahí me permití una pausa extensa, pero puta, es que este Luther es gran valor. Ay, veremos qué va a pasar. Ahora que me encariño con el personaje, cagué, pues porque ahora voy a empezar a temer porque me lo quiten, porque le pasen desgracias, o porque se vuelva una mierda de persona, o porque me revelen que tal vez siempre fue malo, nunca fue bueno, no lo sé. Continúo, con su permiso. La reunión se canceló hace 2 horas, respondió Astelan con voz profunda. El rostro del terrano era de facciones cuadradas y una prominente frente ensombrecía sus profundos ojos. Una blanca cicatriz dividía su ceja derecha y se extendía por toda la frente hasta el principio del cuero cabelludo. Cuando llegó a Caliban, llevaba el pelo largo, recogido en apretadas trenzas, pero a los pocos días se afeitó la cabeza y decidió mantenerla así. ¿Quién ha dado la orden?, inquirió Sahariel. Luther, por supuesto, respondió Astelan. ¿Quién si no? El bibliotecario frunció el ceño. No lo entiendo. Tus guerreros tienen permiso para desplegarse. Yo mismo he visto el informe. Astelan se cruzó de brazos. Esto no tiene nada que ver con mis astartes, hermano.
Luther ha cancelado todos los despliegues al exterior. De repente, Sahariel reparó en el tubo con el mensaje que llevaba en su mano izquierda. No puede ser, dijo. Es imposible. Astelan levantó ligeramente la ceja de la cicatriz. Pues parece que Luther opina lo contrario, apuntó. Uno de los líderes de escuadra se rió, pero el señor del capítulo lo hizo callar lanzándole una mirada de soslayo. Él es quien está al mando aquí, ¿no? Sahariel pasó por alto el tono desafiante de Astelan. ¿Por qué ha cancelado los despliegues? La flota depende de estos refuerzos. El señor del capítulo se encogió de hombros. Eso tendrás que preguntárselo a él, hermano. Sahariel se mordió la lengua para evitar responderle y se volvió hacia la entrada. Lo haré, Astelan, afirmó mientras se dirigía hacia la puerta. De eso puedes estar seguro. Fin de sección. Hoy y aquí, amigos míos, yo estaba de nuevo a punto de decir: ¡ay, ve, este Astelan es gran valor y igual tiene el pelo afeitado, así que eso rompe la teoría! Pero más bien podría reforzarla, weón, porque yo creo que ahora Astelan está en el team de traicionar al león y si se ha rapado, es aquí que de hecho, si eso se cumple, yo voy a decir eso. Ay, ¿por qué te has cortado el pelo? Puta, porque me cae mal el león y es una forma de traicionarlo, así. ¡Ay, señor! Lo bueno de todo este asunto es que por una vez no la lía ni Erebus ni el emperador, que son los que más la cagan en toda la herejía. Ya, pero un detallito, que no es por contradecir, pero lo que yo decía en la anterior novela siempre, hoy todo era tan perfecto hasta que llegó el emperador y el imperio, bueno, aunque llegó también el emperador, el emperador, pero es que Caliban estaba todo tan bien, era que no llegue ni emperador, ni primarcas, ni nada, y Caliban era un mundo ideal, tan deslumbrante y nuevo. Oh, pero qué bueno, qué penita. En fin. Bueno, continúo. Encontró a Luther en la torre más alta de la fortaleza trabajando en las cámaras del Gran Maestre. Johnson y Luther habían compartido ese inmenso espacio de trabajo en tiempos mejores, diseñando primero el futuro de la Orden y después el de la Legión. Como siempre, los escribas y los asistentes iban ajetreados de una habitación a otra, realizando las incontables tareas diarias del dominio imperial. El escritorio de Luther era un enorme bastión de roble pulido de los bosques del norte, lo bastante sólido como para detener un proyectil de Volter incluso antes de haberle instalado el pesado proyector hololítico y los cogitadores. Solía bromear diciendo que era una fortaleza que mantenía la distancia física entre él y los burócratas que lo visitaban. Justo detrás de la mesa había un estrecho arco que daba a un pequeño balcón al aire libre. Sahariel vio a Luther afuera, bajo la luz del sol, mirando pensativamente hacia el despejado cielo. El Astartes dio la vuelta a la mesa y se quedó en la entrada del balcón, reacio a importunarlo incluso en esas circunstancias. ¿Podemos hablar un momento, hermano? Luther volvió la cabeza por encima del hombro e hizo un gesto a Sahariel para que se acercase. Imagino que ya te has enterado de lo de los despliegues, dijo. ¿Qué está pasando?, preguntó Sahariel. ¿Hemos recibido noticias del primarca? No, respondió Luther. Y es una lástima. Ha habido novedades aquí en Caliban. ¿Novedades? ¿Qué significa eso? Sahariel frunció el ceño. Luther no respondió de inmediato. Se apoyó en la barandilla de piedra del balcón y observó el complejo industrial a miles de metros bajo sus pies. Sahariel se dio cuenta de que estaba preocupado. Hemos recibido informes de disturbios en Stormhold y en Windmere, dijo. Huelgas de trabajadores, protestas e incluso algunos casos de sabotaje en las fábricas. ¿Sabotaje?, exclamó Sahariel, incapaz de ocultar su sorpresa. ¿Cuánto tiempo hace que está pasando esto? Varios meses, respondió Luther con tristeza. Puede que hasta un año. Empezó con unos cuantos incidentes aislados, pero el problema se ha ido abriendo paso como una enredadera y se ha colado por todas las rendijas y todas las grietas. Ahora está saliendo por 100 sitios diferentes. Las huelgas en el trabajo han reducido la producción de municiones un 15%. Sahariel negó con la cabeza y levantó el tubo con el mensaje. Eso no puede ser. Yo mismo preparé los informes. Estamos por encima de nuestra cuota. Luther sonrió con arrepentimiento.
Eso es porque he estado compensando el déficit con la munición de las reservas de emergencia de la fortaleza. Ahora estamos peligrosamente por debajo de la cuota. El bibliotecario inspiró profundamente. Las reservas de emergencia se guardaban para defender a Caliban de un posible ataque enemigo. Johnson se pondría furioso si supiera que habían desaparecido. ¿Y por qué no ha detenido esto la policía? La policía ha sido menos que efectiva, afirmó Luther, indicando la obviedad de la cuestión con la mirada a Sahariel. ¿Quieres decir que está ayudando a esos rebeldes? Indirectamente, sí, respondió Luther. No tengo pruebas, pero no encuentro otro modo de explicarlo. Ha habido pocas detenciones y muy pocos progresos en los intentos de descubrir quién está organizando a los insurrectos. Sahariel consideró las consecuencias. La alta esfera policial está repleta de guerreros de órdenes de caballería que han desaparecido, caviló. Una vez más, el mal presentimiento latía en su mente y se presionó la frente con la punta de los dedos de la mano derecha. Yo estaba pensando lo mismo, dijo Luther. Hay bastantes antiguos nobles y poderosos guerreros que abandonaron la orden cuando juramos lealtad al emperador. Muchos de ellos poseen una riqueza considerable y una gran influencia en sus viejos dominios. Pero, ¿qué es lo que quieren? Luther se volvió hacia Sahariel. Esta vez, sus oscuros ojos brillaban fríamente. Todavía no lo sé, hermano, aunque pretendo descubrirlo, afirmó. Pero voy a necesitar guerreros en los que poder confiar, de modo que he cancelado todos los despliegues hasta recibir nuevas noticias. Sahariel se apoyó contra el balcón. La decisión tenía sentido, pero temía que Luther estuviese caminando al borde del abismo. El primarca necesita a esos guerreros en los mundos escudo, dijo. Retrasarlos podría ocasionar desastrosas consecuencias. ¿Peores que dejar que Caliban se convierta en una anarquía?, respondió Luther. No te preocupes, hermano, lo he pensado mucho. Enviaremos a los Yeager en primer lugar. Si comunican que la flota tiene problemas, enviaré a los nuevos astartes allí de inmediato. Sahariel asintió, todavía inquieto. Tenemos que eliminar a los cabecillas, dijo. Debemos desenmascararlos y hacer que se enfrenten a sus crímenes. Eso pondrá fin a este desorden. Ya estamos en ello, respondió Luther. Lord Cypher los está buscando mientras hablamos. Fin de capítulo. Hoy yo creo que es Luther el que está detrás de todo. Hoy ojalá que sea. Bueno, yo sé que esto es muy hereje, pero hoy es que quiero, sí, que sea otro bando. Chao, León. Go, Luther. Go, Luther. Oh, señor. Seguía siendo un mundo letal y las bestias se merendaban a los aldeanos, pero al menos no tenían que ir a la fábrica. Totalmente cierto. Oh. Y de paso, si se ponen a pensar, no es cierto cuando Lionel Johnson fue el de la idea de eliminar así de una vez por todas a todas las bestias. Y eso ocasionó que los caballeros de Lupus, por ejemplo, digan, bueno, esto va mal porque si matan a todas las bestias, nos vamos a quedar sin pega, ¿no es cierto? Entonces, podríamos decir de Lionel Johnson que ¡quita el trabajo! Eso, bueno, no sé cómo era el doblaje en España de ese capítulo de South Park, pero era cuando aparecían unos que eran los espaldababosa y hacían todas las pegas súper, o sea, haciendo como referencia o como la burla de los inmigrantes, digamos, que hacen las pegas que nadie quiere hacer y las hacen así cobrando menos, y salían unos rednecks a decir ¡quitan trabajo! Entonces, they took our jobs, exactamente. Entonces el león hizo eso. Oh, ¿sabes qué? Esa idea está bien como para el noticiero burlón, weón. Hoy tiene la esencia de todo de lo que vale la pena hacerse la burla, weón. ¡Ay, que los quiero! Ay, ¿saben qué? Se han ganado esto, amigos. Puta, los quiero mucho. Son una inspiración ustedes. Así que tomen. ¿Dónde está el perito? Joshua. ¿Dónde se oculta el perito? Oh, aquí. Ya, mientras yo anoto, miren al perito. Ya, entonces el león quita trabajo
a lupus. Perfecto. Lioness Trump. Oh, y por eso lo... por eso despidió a Luther así. You're fired. Ay, señor. Ay. Qué maravilloso. Ay, señor. Ya, muy bien. Entonces, con eso hemos terminado el capítulo 2. Déjenme ver una cositilla. Las 1000 pestañas abiertas. Y son las 7. Bueno, para ustedes es la 1 Hispanicus, ¿o no? Porque para mis amigos del norte, pero que son LATAM, así como Lady Luz, ahorita deben ser las 5 de la tarde, si no estoy mal. A ver, ¿dónde estamos? Ángeles Caídos, acabamos de leer el 2. Sí, podemos leer vamos a leer el 3. Déjenme hacerle la caratulita. ¡Oh! ¡Qué buen nombre! ¡Qué buen nombre! Yo creo, bueno, no sé los gustos musicales de ustedes, y dado que cada género musical es tan amplio, puta, yo creo que aquí puede que le guste aquí a mi amigo Wolf Metal, pero puta, es que dentro del metal hay tantos subgéneros que no estoy seguro, pero esta canción o sea, yo no estoy casado, digamos, con ningún subgénero, pero esta canción la encuentro bacán, weón. O sea, no es exactamente el nombre, pero va por ahí. Es el capítulo 3, entonces... Ah, ya, hasta sé a quién va a sapear. Es que está todo bien. Entonces, ya, procedamos con la sapeadita. Saludos, querida gente de Terra. Hermanos queridos, todos ustedes, tal como si fueran calibanitas. Son fuertes los lazos que nos unen, por lo menos con la mayoría de ustedes, ya que hasta donde entiendo, ustedes son personas tal vez no tan comunes o tal vez no tan corrientes, ya que según tengo entendido, pertenecéis a una importante logia que solo admite a gente destacada y notable y confiable. Yo creo que esos son valores que nos unen, y además el hecho de que nuestra mortalidad en mundos que, bueno, pueden tener diferentes grados de letalidad, nos recuerda a cada momento que nuestro tiempo es limitado, nuestros días son contados, y eso por supuesto nos permite tener otra mirada más sabia de la vida, nos permite disfrutar de cada instante sabiendo que podría ser el último. Y bueno, esto dista de ser algo pesimista, es algo contemplativo por todo lado. Es por cuestiones como esas que encuentro grato dirigirme a ustedes. Sé que me comprenden de cierta manera. Y sé que comprenderán también el título del siguiente capítulo, porque me pregunto, ¿quién no se ha visto en una situación en la cual se encuentra atrapado, en la cual siente que, acorde a mitos que he estudiado de la vieja Terra, de criaturas casi tan temibles como las de Caliban, ¿quién no se ha sentido entre Scylla y Charybdis? ¿Quién no se ha sentido, les pregunto, entre la espada y la pared? Aunque de todos estos términos, el que más me agrada, o de todas estas frases, mejor dicho, la que más me agrada es la que se parece al título del próximo capítulo. Y por eso les pregunto, ¿quién no se ha sentido, querida gente de Terra, entre el yunque y el martillo? Creo que todos, ¿verdad? En este momento particular, yo me siento también así. Así que es mucho lo que debemos conversar todavía, pero dejaré que la misma historia se encargue de contarlo. Simplemente escuchad con atención, y espero que el tiempo nos permita encontrarnos nuevamente. Adiós, gente de Terra, y por supuesto, recuerden, vuestra mente es más fuerte. Oh, muchas gracias, don Luther. Qué hermoso poder escuchar sus palabras.
505. Ah, es un trébol de 4 hojas. Ya, perfecto. Yo estaba viendo así como no veo muy grande el iconito. Decían número de la... Y por un momento, como ya estoy tan condicionado por la tercera legión, dije, es un pavo real ese icono, pero no, era un trébol. Eso. Ya, y... Oh, tenga por seguro, amigo mío, que Lord Fulgrim va a volver, porque estoy insistiendo. De hecho, es un milagro que no esté aquí presente para exigir su presencia. En especial, es que hay un detalle. Creo que de aquí nadie ha visto la conclusión de la aventura de la Legión Alfa, de cuando Adeptus y yo fuimos raptados y suplantados por impostores legionarios Alfa y todo eso. Creo que es importante primero estar al día con esa historia. Y ahí, bueno, yo habría fallado porque tengo que readecuar un poco los acertijos en el sentido de que antes en el enunciado hacían referencias a videos, como creo que ayer lo mencioné o anteayer, no me acuerdo. Y ahora tengo que hacer que mencionen fotos, digamos, donde esté una imagen de ese video, ¿no? Porque para que se puedan resolver los acertijos y ver el ending, que tiene un par de videitos el ending, ¿ya? Entonces... ¿qué se llama? ¡Oh! Bienvenido al querido príncipe demónico del caos indivisible, Yoriel. Gusto verlo, amigo mío. Van varias sapeadas en que sale un humano en vez de un primarca. No voy a decir más, no voy a decir más. Oh, irónicamente, Héctor... Pucha, cuando borré los videos, Héctor todavía no había llegado al final de la aventura. Ha llegado hasta el acertijo 2H. Ya, pero hay algunos que sí han llegado al final, al ending. Entonces, bueno, lo que yo decía, voy a habilitar los puzzles apenas pueda, cosa de que quienes quieran pueden jugar y a los que no quieran jugar les spoileo. Pues, o sea, yo los resuelvo así en un directo, les explico así, esto se resolvía así, y vemos el ending, digamos, ¿ya? No voy a decir más porque siento que al intentar dar más explicaciones, yo me voy a enredar y voy a terminar spoileando, ¿ya? Entonces, eso. No, es que ahí el sargento le pone. Y ahora, lo que pasa también es que hay algunos acertijos que les digo, son más fáciles de resolver para unos que para otros por la orientación que uno tiene, en el sentido de que, no sé, hay gente que se maneja más con los números, hay gente que se maneja más con las letras, hay gente que se maneja más con lo musical, otro con lo corporal. Bueno, como hay diferentes tipos de inteligencias y todos, por supuesto, acorde a nuestros oficios, las vamos entrenando, desarrollando y qué sé yo. Hay puzzles que para unos son fáciles, para otros difíciles. A mí me pones uno de música y cagué caca. Pero bueno, que le vaya muy bien, querido Wolf. Y ahí podrá después escuchar esta canción que es como Between the Hammer and the Anvil de Judas Priest. Pero bueno, entonces estamos listos para empezar con nuestro capítulo 3. Vamos entonces. Capítulo 3. Yunque y martillo. Diamat, año 200 de la Gran Cruzada del Emperador. Hemos recibido una transmisión del Escuadrón Destructor número 12, informó el capitán Stenius, que se había reunido con el primarca junto a la principal pantalla hololítica del Strategium. Los radares de largo alcance detectan 30 naves ancladas en órbita alta sobre el mundo Forja. Las emisiones de los reactores y los sensores hacen suponer que se trata de un grupo formado por naves insignia y cargueros pesados. Lionel Johnson apoyó las manos en el bruñido borde de metal del tanque. Una leve sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. ¿Las han identificado? Stenius negó con la cabeza. El capitán era otro veterano de las primeras campañas de la Legión y lucía sus cicatrices de servicio con orgullo. Sus ojos eran unas lentes de color gris humo con armazón de plata encajadas en unas cuencas cargadas de cicatrices. El daño neuronal causado por las afiladas astillas de cristal de una pantalla hololítica que había estallado había transformado su rostro en una máscara adusta e inescrutable. Ninguna de las naves en órbita está enviando códigos de identificación, respondió el capitán.
Pero el comandante Brachius a bordo de la Stoke asegura que el rastro de los reactores desde las dos naves más grandes coincide con los perfiles de los grandes cruceros Forinax y Leonis. El primarca asintió. Son unas naves formidables, pero no son precisamente nuevas. Esperaba algo así. Horus ha enviado una flota de segunda línea compuesta de naves imperiales renegadas y de efectivos del ejército para saquear Diamat y ha dejado a sus astartes protegiendo Istvan V. Stenius observaba con preocupación cómo la imagen hololítica sobre la mesa se actualizaba y mostraba nuevos datos. Diamat aparecía en el centro de la pantalla, manchado con tonos color ladrillo, ocre y hierro quemado. Pequeños iconos rojos salpicaban la cara del mundo hacia la que se dirigía el grupo de batalla de los Ángeles Oscuros e indicaban el tamaño aproximado y la situación de las naves enemigas en órbita. Dos de los íconos se habían catalogado provisionalmente como los dos grandes cruceros rebeldes, mientras que los demás se habían clasificado basándose en su tamaño y en las emisiones de su reactor. De momento, parecía haber al menos 20 naves del tamaño de un crucero ancladas en Diamat, agrupadas alrededor de otros 10 transportes pesados. Nemiel, que se encontraba a la izquierda de Johnson al otro lado del panel hololítico, advirtió la preocupación en los ojos del capitán. Mediocres o no, los rebeldes tenían el doble de naves que ellos. De momento, los Ángeles Oscuros tenían a su favor el factor sorpresa y sorprenderían al enemigo con poco espacio para maniobrar, pero nadie sabía cuánto duraría aquello. La tensión y la incertidumbre se respiraban en la débilmente iluminada cámara. Nemiel llevaba semanas sintiéndola en los hombros encorvados y en los largos silencios de los oficiales de la flota. Durante los 2 meses de viaje desde el sistema Gordia, la noticia de la traición de Horus y la naturaleza de su misión clandestina habían afectado profundamente el estado de ánimo de la tripulación. «Han perdido su fe», pensó Nemiel. «¿Y cómo no iban a hacerlo? Lo inimaginable ha sucedido. El señor de la guerra Horus, el hijo predilecto del emperador, le había dado la espalda y los hermanos se habían vuelto contra sus hermanos». Observó los rostros de los hombres presentes en el Strategium y vio el mismo miedo oculto en la profundidad de sus ojos. Y a nadie sabía en quién confiar. Si alguien como Horus había caído, ¿quién sería el siguiente? Los 200 astartes a bordo de la nave insignia se ocupaban de sus propias incertidumbres como siempre, afinando sus habilidades y preparándose mental y físicamente para la batalla. Al principio del viaje, Johnson estableció unas directivas, organizó a los seleccionados en 2 pequeñas compañías y estableció un riguroso régimen de entrenamiento para convertirlos en una unidad de combate unida. Como único capellán a bordo de la barcaza de batalla, Nemiel tuvo que encargarse por órdenes de Johnson de supervisar el régimen de entrenamiento de los astartes y de certificar su buen estado físico y psicológico. Y, puesto que todo el personal superior de la Legión se había quedado en Gordia 4, sus responsabilidades pronto se vieron ampliadas y también incluyeron operaciones logísticas y de la flota. Nemiel aceptó las tareas extra con orgullo, pero al mismo tiempo sentía cierta inquietud, porque cuanto más trabajaba junto a Lionel Johnson, menos sentido le veía a la misión de Diamat. Una fuerza tan relativamente pequeña que no podría resistir mucho tiempo contra 4 legiones rebeldes, y Nemiel no podía creer que el emperador le hubiese ordenado a Johnson que llevase a cabo tal intento. Cuanto más lo pensaba, más seguro estaba de que el primarca había ordenado la expedición a Tiamat por motivos totalmente personales. Nemiel centró su atención en la táctica e intentó dejar de lado su mal presentimiento. Los rebeldes nos superan en número, mi señor», señaló. Johnson lanzó a Nemiel una mirada de soslayo. «Puedo realizar cálculos espaciales en mi cabeza, hermano», respondió con ironía. «Creo que sé contar hasta 30 sin ayuda». Nemiel se sintió incómodo. «Sí, por supuesto, mi señor», se apresuró a contestar. «No pretendía señalar lo obvio, solo quería saber más sobre la estrategia». «Tranquilo, hermano». Johnson sonrió y le dio unas palmaditas en el hombro. «Sé lo que querías decir». El primarca señaló el grupo de transportes sobre Diamat. «Este será su punto débil», continuó. «El éxito o el fracaso de su misión depende de la supervivencia de esas grandes y pesadas naves, y estarán pegadas como una soga alrededor del cuello del almirante». Johnson se volvió hacia Stenius. «¿Alguna nave de vigilancia?» «Brachius ha informado sobre 3 escuadrones de escoltas en formación de guardia», asintió Stenius.
Han detectado a nuestros exploradores y están a punto de entablar combate. Harán contacto en 1 hora y 15 minutos si siguen el mismo rumbo y a la misma velocidad. El capitán se irguió con las manos agarradas por detrás de la espalda. ¿Qué ordena, mi señor?, inquirió formalmente. El grupo de batalla había llegado a un punto sin retorno, a más de 1 unidad astronómica y media de Diamat. El grupo de batalla todavía tenía tiempo y espacio para maniobrar y retirarse del sistema. Si Johnson decidía continuar avanzando, estaría enviando a su pequeña flota a una batalla irrevocable. El primarca no vaciló ni un instante. «Pon en marcha el plan de ataque Alfa», dijo tranquilamente, «y da la señal para lanzar todas las Stormbird. Brachius debe mantener la velocidad y entablar el combate en cuanto las naves estén a nuestro alcance. Tendrá el honor de lanzar el primer golpe contra los rebeldes de Horus». Stenius asintió, se volvió y empezó a dar una serie de órdenes al personal de mando de la nave insignia. Johnson centró su atención de nuevo en la táctica. «Hermano Redentor Nemiel, avisa a los comandantes de la compañía de que preparen a sus escuadras para un combate orbital», dijo. «Calculo que estaremos en posición de atacar en unas 3 horas». «Ahora mismo, mi señor», respondió Nemiel, y empezó a transmitir la orden a través de su comunicador. La imagen sobre el tanque del Ololito volvió a actualizarse, y ahora mostraba el lugar aproximado de los 3 pequeños escuadrones de exploración del grupo de batalla. Por delante de ellos, 3 escuadrones mucho más grandes aparecían en rojo brillante y se movían lentamente mientras se colocaban en una creciente e irregular formación. Los extremos de la formación estaban orientados hacia los exploradores imperiales que se acercaban, como un par de brazos que los rodearan. Los datos numéricos azules y rojos que marcaban la distancia, el rumbo y la velocidad de las 2 formaciones cambiaban cada vez a mayor velocidad. Lionel Johnson analizó los coloridos datos y se cruzó de brazos con una expresión distante y pensativa. Nemiel advirtió que otra indescifrable sonrisa se dibujaba en el rostro del primarca mientras ambas fuerzas formaban para la batalla y volvió a reprimir otra punzada de inquietud. En ese momento, habría dado cualquier cosa por saber qué veía Johnson en aquella terrible imagen que él no lograba ver. Fin de sección. Y a ver, mira, justo llegó el tag team legendario. Bienvenido, querido apóstol negro del círculo personal de Lord Erebus, amigo querido de Lord Erebus, hijo favorito de Lord Aureliano, Teodoro Aureliano. Y bienvenido también al paladín capitán de la octava orden de la Legión de los Ángeles Oscuros, subteniente electo del ala de Cuervo y miembro de la Guardia Personal de Honor de Lionel Johnson, Garruk el Johnson. Bienvenido, querido Garruk. Estoy totalmente de acuerdo en esa declaración de por Galiban. Hasta ahí me encanta. Pero, hermano, estamos ahora aquí a puertas del quilombo máximo. Y, amigo mío, yo estoy totalmente en Team Luther de Galiban. Porque ya hemos leído un capítulo, ahorita acabamos de empezar hace poquito a leer este, y el capítulo anterior yo lo encontré espectacular. Pero, ojo, puede que esté cegado por mi fanatismo por Luther, ¿ya? Ahora, aparentemente no guardan relación directa el uno con el otro, porque capítulo 2, no considero que esto sea un spoiler, pero capítulo 2 fue en Caliban. Es simplemente para darte la referencia. Capítulo 3 es en donde están Lionel Johnson y Nemiel y todos ellos, ¿ya? Entonces, como tenemos esos dos frentes paralelos, el anterior fue en este y este es en este. Un poco mala mi explicación, pero bueno. En cuanto el grupo de batalla de los Ángeles Oscuros llegó al sistema estelar Gehinon, se dividió eficazmente en 2 fuerzas. 6 de las 16 naves del grupo eran veloces y elegantes destructores que el primarca envió inmediatamente al frente de la división principal junto a un trío de cruceros ligeros de apoyo. Los escuadrones de exploración no tardaron en adelantar a los cruceros más grandes y más lentos y sus radares de largo alcance escanearon el vacío ante ellos e intentaron determinar el tamaño y la disposición de la flota enemiga. Ahora que el enemigo había sido avistado, no paraban de intercambiarse comunicaciones entre los 2 escuadrones destructores y el trío de cruceros ligeros que los seguían.
Mientras las naves de vigilancia rebeldes, un grupo de al menos 15 destructores enemigos organizados en 3 grandes escuadrones, se desplegaban en una creciente formación, los cruceros ligeros de Johnson encendieron sus reactores y formaron una línea de combate con el resto de los exploradores. A miles de kilómetros a sus espaldas, el principal cuerpo de batalla de Johnson también estaba modificando su formación. La Razón Invencible y los cruceros de asalto Amadís y Adsikel se colocaron por delante de los 2 grandes cruceros de 2 naves y de 2 naves que transportaban al resto de la fuerza principal. Al mismo tiempo, las compuertas blindadas que cubrían los hangares de proa de las 3 naves se elevaron pesadamente y, una tras otra, las Stormbird salieron despedidas como flechas hacia la oscuridad. En cuestión de minutos, 7 escuadrones de la nave de asalto con mayor potencial avanzaban a gran velocidad al frente de la formación para unirse a los distantes exploradores antes de que los destructores rebeldes los tuviesen demasiado a tiro. A 4 minutos de entrar en contacto, las naves rebeldes empezaron a acelerar repentinamente. Quizá el comandante de la flotilla había detectado a las Stormbird que se aproximaban, o tal vez las ganas de que empezase el combate en cuanto antes se apoderaron de él, pero ya era demasiado tarde. Las Stormbird de Johnson ya habían iniciado un ataque entre la línea de fuego de los escuadrones de los exploradores al tiempo que los destructores enemigos empezaban a disparar. Las naves rebeldes iniciaron el combate tal y como Johnson esperaba, abriendo los tubos de proa y lanzando una ráfaga de mortales torpedos hacia los exploradores que iban en su dirección. 30 de los enormes misiles, todos lo bastante potentes como para volar en pedazos una nave del tamaño de un destructor, avanzaron a toda velocidad hacia los exploradores, trazando un amplio círculo que cerraba a las naves imperiales cualquier vía de escape. Los radares del Stormbird detectaron los lanzamientos de inmediato, y los pilotos astartes se desplegaron lo máximo posible para interceptar los torpedos. En cuestión de segundos, acabaron con la lluvia de misiles. Los cañones láser escupieron abrasadores rayos de luz que atravesaron el revestimiento de los torpedos e hicieron estallar sus enormes tanques de combustible. Inmensas explosiones iluminaban con furia la oscuridad tras las Stormbird, levantando nubes de restos y de gas incandescente que se desvanecían rápidamente en el vacío. Casi la mitad de los torpedos fueron destruidos. El resto avanzaban a gran velocidad hacia su objetivo, demasiado deprisa como para que las naves de asalto alterasen su curso y se apartasen para dejarlos pasar. Los astartes mantuvieron su rumbo y empezaron a escoger sus objetivos entre las naves que se acercaban. Los escuadrones de exploradores abrieron fuego contra los misiles en cuanto se pusieron a tiro. Los macrocañones y los megalásers de ciclo rápido llenaron el vacío ante las pequeñas naves con una auténtica barrera de fuego. Lanzas de energía, inmensos rayos de energía voltaica, trazaron ardientes arcos por encima de los cruceros ligeros. Nuevos círculos de fuego iban estallando tras los veloces exploradores y se fundían en un furioso campo de metal vaporizado y de gas radiactivo. 5 torpedos escaparon a la vorágine. Atravesaron el espacio que los separaba de su objetivo en menos de un segundo. Las baterías antiaéreas de los destructores abrieron fuego de inmediato y provocaron una segunda y más pequeña nube de escombros. La artillería de las naves de los servidores consiguió destruir 2 de los misiles que quedaban. De 30 que habían lanzado, 3 torpedos lograron dar en el blanco. Uno de ellos impactó contra la proa del destructor Audaz, pero no estalló. Sin embargo, la Temerario y la Aguja no tuvieron tanta suerte. Las ojivas de plasma de los torpedos destrozaron los ligeramente armados destructores y los transformaron en expansivas nubes de gas y de escombros en un instante. Los rebeldes de Horus fueron los primeros en derramar sangre. Las naves que sobrevivieron atravesaron los gases que habían liberado los torpedos interceptados. Sus escudos de vacío se vieron envueltos en restos de plasma y las lecturas de sus auspex quedaron bloqueadas temporalmente. Sedientos de venganza, los equipos de mantenimiento agudizaron la vista para extraer de los motores cualquier tipo de dato en medio de una tormenta de interferencias. Pasaron unos instantes. Los puntos de calor aumentaban como estrellas en una bruma radiactiva. Se calcularon las distancias y los vectores y se enviaron a los encargados de lanzamiento de torpedos, que introdujeron los datos en sus cargas mortales. Mientras las naves de exploración enemigas seguían intentando cargar sus cañones, los exploradores lanzaron su propia salva de torpedos. A estas alturas, las 2 formaciones se encontraban muy a tiro, y las escuadras enemigas se enfrentaban a un dilema: disparar a las Stormbird que se aproximaban, a la ráfaga de torpedos o a los escuadrones de exploradores que tenían tras de sí. El comandante de la flotilla se vio obligado a tomar una decisión en un segundo y ordenó que todas las baterías de artillería apuntasen a los exploradores y la artillería antiaérea al resto.
Fue una táctica valiente, pero costosa. Las Stormbird alcanzaron al enemigo primero. Cada uno de los escuadrones apuntó a un objetivo distinto y cargó a toda potencia. Proyectiles explosivos y rayos láser múltiples impactaban incesantemente contra las naves de asalto, pero las blindadas Stormbird continuaron avanzando a pesar de la descarga. En ocasiones, los disparos consiguieron impactar en algunas de las naves. En algún caso, los motores explotaron y algunos puentes de mando volaron al recibir un golpe directo, pero el resto continuaba con el ataque. Sobrevolaron a corta distancia y a gran velocidad las cubiertas superiores de los destructores y laceraron su casco y su superestructura a cañonazos y con misiles de fusión. 4 de los piquetes abandonaron la formación con los puentes hechos añicos y las cubiertas en llamas. Segundos después, los torpedos imperiales impactaron. 7 de ellos alcanzaron sus objetivos y volaron los destructores rebeldes. Las 4 naves supervivientes continuaron hacia adelante intercambiando golpes con los escuadrones de exploradores obstinadamente. Sus escudos de vacío centelleaban bajo la lluvia de explosivos y de voraces rayos mientras avanzaban hacia la formación imperial. A tan poca distancia, era imposible que los artilleros fallasen. Uno tras otro, los escudos de las naves rebeldes empezaron a fallar y el concentrado fuego imperial los abrió de proa a popa. Pero las naves de Horus y su veterana tripulación no se rendían fácilmente y concentraron su fuego en los supervivientes del escuadrón destructor número 12 y se ensañaron con el Estoque y el Valeroso. Los escudos de vacío de los 2 destructores sucumbieron ante aquella arremetida. El Valeroso fue destruido un momento después de que un proyectil se abriese camino hasta su reactor principal. El Estoque aguantó unos segundos más y acabó con uno de los piquetes tras lanzarle su última ráfaga de disparos antes de que un misil enemigo detonase en su cámara de torpedos. Habían pasado 40 minutos desde que los rebeldes lanzaron su primera salva. El capitán Ivers, al mando del crucero ligero Formidable, envió un seco mensaje a la nave insignia. Envió un seco mensaje a la nave insignia. El camino hacia Diamat estaba despejado. Fin de sección. Oye, ahorita acabo de leer tu mensaje, Alicret, o sea, el Amadís y ¿qué se llama? Cuando yo lo leí también me emocioné y dije, el legendario héroe Amadís, es él, en versión, volvió en forma de navecita. Esa debería ser la nave más legendaria que existe. A ver, quería denotar que él dijo que es uno de los pocos terranos exiliados a Cali. Ya, sí, estamos hablando exactamente del mismo Alicred, del que se afeitó la cabeza. Y totalmente. He hecho un comentario al respecto en esa parte, pero sí, apareció. Y de hecho he resaltado esa parte porque me parece que la actitud que hubo con él, solo voy a decir que alguien ahí obró muy mal, que es alguien que canta, y alguien ahí obró muy bien, que es alguien que probablemente canta, pero puta, como toda la atención es al otro, puta, bueno, tú cachai. ¿Qué más te puedo decir? A ver, denme un segundo. Quiero ver una cositilla. Ya, perfecto, hemos leído 9, estamos en la mitad de este capítulo. Y son las 7:45, 8. Ya, continuemos nomás. Aumentad la velocidad, ordenó Johnson al observar una reveladora actualización en la pantalla. Ahora estaban a menos de 250.000 kilómetros de Diamat, dentro del alcance de los radares del grupo de batalla, y seguían recibiendo actualizaciones de la posición de la flota enemiga a tiempo real. Había pasado más de una hora desde que había comenzado el combate contra los exploradores rebeldes. Las Stormbird se habían recuperado y estaban siendo rearmadas para otra misión de combate. Nemiel esperaba que se retirase también a las escoltas supervivientes, pero en lugar de esto, Johnson envió a la debilitada fuerza a realizar una ronda que amenazaba con hacer virar al lejano flanco izquierdo de los escuadrones enemigos, que había levado anclas y estaba formando una línea de combate entre las fuerzas de Johnson y el planeta. Los transportes rebeldes continuaban en la órbita alta de Diamat, rodeados de un cordón protector de 8 cruceros. Nemiel sintió el estruendo de los reactores retumbar a través de las placas de la cubierta mientras la razón invencible pasaba a máxima velocidad.
La barcaza de batalla y sus cruceros de asalto de flanqueo se habían formado en cuña y se exponían como principales objetivos ante las naves rebeldes. Las naves astartes, diseñadas para abrirse paso a través de la red de defensa de un planeta hostil y desplegar sus compañías de desembarco, estaban mucho más blindadas que las típicas naves de la línea. Johnson calculó que las naves enemigas centrarían la mayor parte de su fuego en la barcaza de batalla, lo que proporcionaría a sus otras naves unos preciosos segundos para acercarse hasta una efectiva distancia de tiro. ¿Hemos recibido alguna respuesta?, preguntó Johnson al capitán Stenius. Habían estado intentando contactar con las autoridades imperiales de Diamat desde el momento en que estuvieron lo bastante cerca como para que llegasen sus mensajes. ¡Aún no! Stenius negó con la cabeza. Pero hay signos de una fuerte ionización en la atmósfera, de modo que podríamos no recibir ninguna señal hasta que alcancemos la órbita. ¿Atómicas?, inquirió el primarca. El capitán asintió. Parece que los rebeldes han lanzado decenas de ataques orbitales para intentar alcanzar a las concentraciones de las tropas y a las instalaciones de defensa. ¿Y han conseguido atacar las forjas? ¿Y han conseguido atacar las forjas?, preguntó Nemiel. Si no lo han hecho, deben de estar a punto, respondió Johnson. De no ser así, esos transportes habrían abandonado la órbita en cuanto nos detectaron. El primarca indicó con la cabeza los signos que representaban a los cruceros de escolta. Y tampoco habrían dejado atrás a una fuerza de reserva tan poderosa para protegerlos a menos que ya contuviesen algo valioso. De modo que debemos asumir que el enemigo ha conseguido al menos irrumpir en algunas de las forjas secundarias del planeta. Si todavía hay alguna fuerza de defensa en acción, estará concentrada alrededor del complejo de la forja principal y de la fundición de titanes. ¿Titanes?, se sorprendió Nemiel. ¿Hay una legión de titanes con base en Diamat? La Legio Gladius, asintió Johnson. Por desgracia, sus naves se encuentran destinadas con la 27ª Flota Expedicionaria que se halla en el extremo sur de la galaxia. Por órdenes de Horus, por cierto. Entonces, ¿con qué cuentan los defensores? El primarca hizo una pausa para pensar. 8 regimientos de dragones de Tanagran, 2 regimientos acorazados y varios batallones de artillería pesada. Nemiel asintió. Era un importante despliegue de fuerzas. Se preguntaba cuántos habrían conseguido sobrevivir hasta el momento. ¿Qué fuerzas pueden reunir las forjas? Johnson se encogió de hombros. Un número desconocido de tropas del Mechanicum. Los hijos de Marte no están obligados a revelar los secretos de sus defensas. El primarca estudió durante unos instantes la pantalla antes de erguirse y negar con la cabeza. Es poco probable que los rebeldes destaquen a alguna de sus unidades de su cuerpo principal para intentar interceptar a nuestros escoltas. Confiarán en los cruceros de reserva para mantenerlos a raya, lo que significa que tendremos que enfrentarnos al menos a 12 naves de la línea. 10 minutos para contacto, anunció Stenius. ¿Qué ordena, mi señor? ¿Están las Stormbird listas para otra misión?, preguntó Johnson. Tenemos 2 escuadrones listos para el lanzamiento y Amadís ha informado de que tienen un escuadrón en estado de alerta. Atzikel tiene un incendio en su hangar debido a un Stormbird que se ha estrellado contra ella. Calculan que tardarán otros 14 minutos en poder realizar operaciones de vuelo. La batalla habrá terminado en 10 minutos, gruñó Johnson. Muy bien, ordena a los exploradores que tengan listos los torpedos y que se preparen para cambiar de rumbo cuando yo lo ordene. Transmite el mismo mensaje a la fuerza principal y añade que ninguna nave debe disparar hasta que reciban la orden. Stenius asintió de manera marcial y empezó a transmitir órdenes por todo el Strategium. En la pantalla, la distancia entre las 2 flotas se acortaba a gran velocidad. En unos instantes estarían a tiro. Nemiel recordó la ferocidad del primer combate y se preparó para la tormenta que se avecinaba. El cuerpo principal de la flota enemiga se centraba en 4 grandes cruceros. A esa distancia, los oficiales a bordo de la nave insignia las habían identificado como los grandes cruceros de clase Vengador, Forinax y Leonis, y las naves de clase Venganza, Castigador y Vindiker. A ambos lados de este poderoso grupo había un escuadrón de 4 cruceros, una mezcla de cruzados con los cascos repletos de baterías de armas y de veloces armigers con lanzas láser. Contra semejante fuerza, los Ángeles Oscuros contaban con su barcaza de batalla y 2 cruceros de asalto, además de los grandes cruceros de clase Vengador, Duque de Hierro y Duquesa Arbelatris, y los cruceros pesados de la clase Infernus, Flamberga y Lord Dante.
Aunque los rebeldes tenían superioridad numérica y armamentística, ya no contaban con ninguna nave capaz de lanzar torpedos, una pequeña ventaja de la que Johnson pretendía sacar provecho. Los segundos pasaban. El capitán Stenius observaba la lectura en la pantalla táctica. «Los tenemos a distancia de torpedo», anunció. «Todavía no», dijo Johnson. El primarca observaba cómo la fuerza de exploradores atravesaba sin problemas el cuerpo principal de la flota rebelde y seguía acelerando hacia Diamat y hacia los vulnerables transportes. «En 2 minutos estaremos a tiro», asintió Stenius. «¿Hemos recibido alguna señal desde la superficie del planeta?», preguntó Johnson de nuevo. «Negativo», respondió el capitán. «Muy bien». El primarca se volvió hacia Nemiel y le dijo: «Si todavía no sabemos nada del gobernador o de sus fuerzas de defensa cuando lleguemos a la órbita, enviaré una fuerza de desembarco al complejo de la forja principal. Vuestras órdenes serán salvaguardar la forja y eliminar a las tropas rebeldes de la zona. ¿Entendido?» «Entendido, mi señor», respondió Nemiel inmediatamente. El grupo de combate continuó avanzando directo hacia la artillería de las naves rebeldes que los esperaban. 2 minutos después, el oficial de la Aegis gritó: «¡Nos han disparado! ¡Que todas las naves se preparen para el impacto!», ordenó el primarca. Las proas de los cruceros rebeldes empezaron a escupir lanzas láser que impactaban contra las proas de la Razón Invencible y de los 2 cruceros de asalto, haciendo que sus escudos centelleasen con incandescente furia. La luz violeta resplandecía al otro lado de los miradores blindados del puente y un fuerte golpe resonó por todo el casco de la gran nave. «¡Han abierto una brecha en el casco! ¡Cubierta 12! ¡Armazón 63!», gritó el oficial de la Aegis. «¡No ha habido heridos!». El capitán Stenius aceptó la información con un seco asentimiento. «¿Disparamos?», preguntó al primarca. «Todavía no», respondió Johnson con la mirada fija en la lectura de la pantalla. «Ordena a los exploradores que cambien de rumbo a 1-2-0 y que comiencen a disparar torpedos contra los grandes cruceros rebeldes». Las naves astartes se abrieron camino a través de relucientes nubes de plasma y de metal vaporizado de la cubierta y continuaron avanzando hacia las naves rebeldes. Cuando se posicionaron en su campo de tiro óptimo, la fuerza enemiga empezó a virar a estribor lentamente para poder descargar su temible andanada sobre las naves imperiales. Pero en cuanto empezaron a girar, Nemiel vio cómo los exploradores iniciaban su cambio de rumbo. Los ágiles escoltas viraron formando un arco directamente detrás de las naves enemigas, cuya presencia quedó oculta tras las emisiones de sus propios reactores. Habían caído en la trampa. Johnson sonrió fríamente. «Ordene a la Amadis y a la Atsigel que apunten a los grandes cruceros enemigos y que lancen los torpedos. Capitán Stenius, pueden disparar a discreción». Más lanzas salieron disparadas de las naves rebeldes, pero ahora las baterías de artillería enemiga también habían entrado en acción y arrojaban ráfagas de brillantes proyectiles a las naves imperiales que se aproximaban. Al mismo tiempo, los tubos de los cañones de las naves astartes y de los exploradores escupían torpedos que impactaban de proa a popa en los grandes cruceros rebeldes. Potentes descargas aporreaban la barcaza de batalla a babor y a estribor. Las alarmas aullaban. «Hemos recibido varios impactos desde la cubierta 5 hasta la 20», gritó el oficial de la Aegis. «¡Fuego en la cubierta 12! «Ordena a la fuerza principal que cambien el rumbo a 300», dijo Johnson con calma. «Que todas las unidades apunten a babor de los cruceros enemigos. ¡Fuego a discreción!». Envueltas en una vorágine de fuego, las naves imperiales viraron pesadamente a babor y apartaron su objetivo del centro de la formación para dirigirlo a los 4 cruceros rebeldes del flanco enemigo. A lo largo de las cubiertas dorsales de la barcaza de batalla, unas enormes torretas asomaron lentamente y apuntaron con sus enormes cañones hacia los cruceros de clase Armiger. Al mismo tiempo, las baterías de estribor entraron en acción y cargaron contra los escudos de vacío de la nave rebelde con una lluvia de proyectiles que salió despedida de los macrocañones. Los escudos del crucero enemigo centellearon ferozmente bajo la implacable descarga antes de ceder por completo. Al mismo tiempo, las lanzas azotaban la Razón Invencible barriendo sus escudos de vacío de proa a popa. Rayos de fuerza penetraban el campo de defensa y arañaban el blindado casco de la nave insignia. Unos segundos después, la barcaza de batalla respondió con otra salva de sus cañones de bombardeo. Los cañonazos retumbaban por el casco como tambores de guerra y se volvían más estruendosos a medida que la descarga se aproximaba al puente. Los proyectiles resplandecían mientras aceleraban a través del vacío e impactaban en los flancos de la nave rebelde. Nemiel observaba sobrecogido cómo una serie de inmensas explosiones atravesaron las cubiertas del crucero hasta que finalmente lo hicieron estallar en una llamarada de plasma.
Más lejos, los grandes cruceros en el centro de la formación enemiga se tambaleaban bajo los impactos de los torpedos imperiales. El Forinax abandonó la formación con el puente en llamas, mientras que las cubiertas de artillería de estribor del Castigador quedaron aplastadas bajo un trío de poderosas explosiones. Los exploradores redujeron la velocidad y continuaron tras los rebeldes arremetidos contra las naves enemigas con su artillería y sus lanzas de energía. Las naves imperiales atravesaron la formación rebelde intercambiando atronadoras andanadas con el enemigo. Los cruceros más pequeños sufrieron grandes daños bajo los letales ataques de las naves de Johnson. Uno de los cruzados recibió una andanada por parte del Amadís y del Duque de Hierro que lo redujo a restos en llamas, mientras que el segundo Armiger se transformó en una inmensa bola de fuego tras abrirse una brecha en el centro de su reactor. Sin embargo, las lanzas y los proyectiles también alcanzaban a las naves imperiales. La nave insignia y los cruceros de asalto se llevaron la peor parte del fuego enemigo. Sus cascos blindados recibieron múltiples impactos y mostraban el brillante rastro de los disparos de las lanzas. El duquesa Arbelatris se tambaleó bajo una ráfaga de disparos y su casco, que había sido reparado a toda prisa, cedió bajo la arremetida. Sacudiendo a la orgullosa nave con devastadoras explosiones internas que la lanzaron a la deriva fuera de control, sacudiendo a la orgullosa nave con devastadoras explosiones internas que la lanzaron a la deriva fuera de control. El Flamberga y el Lord Dante también resultaron mal parados. Sus cubiertas superiores y la superestructura quedaron aplastadas bajo una lluvia de proyectiles enemigos, pero los maltrechos cruceros siguieron su curso y devolvieron el fuego con toda la artillería que les quedaba. El intercambio duró apenas 15 segundos, aunque a Nemiel le pareció una eternidad. El vacío estaba plagado de fuego y de torrentes de restos incandescentes. Naves y hombres fueron destruidos en un instante antes de que las dos fuerzas se alejasen la una de la otra en direcciones opuestas. Los exploradores continuaron hostigando a los rebeldes que se alejaban a toda prisa y empezaron a virar lentamente para reunirse con el grupo de batalla imperial. ¡Informe de daños!, ordenó Johnson. La razón invencible daba sacudidas como una bestia herida mientras avanzaba a gran velocidad hacia Tiamat. El aire en el Stratégum estaba cada vez más nublado por el humo conforme los incendios se extendían por toda la nave. El capitán Stenius estaba inclinado sobre el puesto del oficial de la Aegis y sus lentes augméticas reflejaban la luz verde de las parpadeantes lecturas. «Todas las naves han sufrido daños severos o moderados», respondió. «El duquesa Arbelatris no responde a las llamadas. El Flamberga y el Lord Dante han informado de varias víctimas. El Duque de Hierro y el Amadís han sufrido daños en sus reactores. Las baterías antiaéreas del Amadís no funcionan. Ya se han iniciado las reparaciones». «¿Y qué hay de nosotros?», preguntó el primarca. «¿Qué daños hemos sufrido?» Stenius hizo una mueca. «Nuestro blindaje detuvo los peores golpes, pero tenemos varias brechas en el casco por toda la nave y un incendio que está arrasando 3 cubiertas. La cubierta torpedera ha informado de que los tubos de los cañones están obstruidos. Están trabajando para despejarlos». El capitán se encogió de hombros. «La situación no es buena, pero podría haber sido mucho peor». Johnson sonrió forzadamente. «No tentemos a la suerte, capitán. Esto aún no ha acabado. Ordena a la fuerza principal que altere el rumbo a 330 y que lance a las Stormbird. Iremos directo a por esos transportes y veremos si podemos obligarlos a levar anclas. Estoy seguro de que las fuerzas de reserva preferirán retirarse antes que arriesgar esas naves». El primarca se volvió hacia Nemiel. «Hermano, ha llegado el momento de que te dirijas a las cápsulas de desembarco. Sobrevolaremos Tiamat dentro de 10 minutos. Fin del capítulo. Saludos nuevamente, gente de Terra. Es un gusto dirigirme a ustedes una vez más. Como habrán podido ver, las situaciones de peligro, de incertidumbre, las situaciones conflictivas y problemáticas nos afectan a todos, aunque en distintas maneras. Incluso alguien como el león se puede ver en medio de un terrible predicamento. Incluso él puede ver las probabilidades en contra suya. Su situación es claramente diferente. Él es un hombre que goza de habilidades, de una genética que nosotros los humanos no poseemos. Por tanto, cualquier comparación no solo es injusta, sino imprecisa, inefectiva. Nosotros, gente de Terra, humanos al final de cuentas, aunque con ciertas diferencias menores, somos seres mucho más vulnerables. Estamos más sujetos a ciertas dificultades que un hombre como Johnson no enfrentaría. Sin embargo, lejos de que esto nos quite mérito, es algo que nos engrandece. ¿Por qué?
porque es fácil ser valiente si uno nunca tiene miedo. Lo difícil es ser valiente cuando el miedo está por todas partes. Es fácil ser fuerte cuando uno tiene el entrenamiento. Es difícil ser fuerte cuando las tentaciones están a la mano, cuando la pereza amenaza. Es por eso, gente de Terra, es que todos y cada uno de nosotros somos valiosos. Por todas las ocasiones en que no permitimos que nuestras debilidades o nuestras imperfecciones nos detengan. Es por eso que yo siempre los instaré a luchar, por lo que creáis justo, gente de Terra, lo cual puede variar acorde a cada quien. En fin, ahora vengo a comentarles lo que verán en el siguiente capítulo. Un capítulo importante sin duda, ya que hablaremos de lealtades inciertas. Me imagino que muchos ya imaginarán por dónde va esta historia. Lo único que puedo decirles es que todavía no hemos visto nada. Esta historia recién comienza, pero será muy interesante. Reitero mis mejores deseos hacia ustedes, gente de Terra, y el eterno recordatorio, el infaltable recordatorio. Esas maravillosas frases que nacieron aquí, en Naldurug. Vuestra mente es más fuerte. Recordadlo. Por Caliban, por Terra. Adiós. Es tan hermoso, Luther. Qué gran héroe. Bueno, así. A ver, tengo la duda de si un humano promedio en el milenio 40 es más débil que uno del milenio 2. Oye, es una... Fuera de... Mira, ahorita siento que responder a la ligera sería faltarle el respeto a tu pregunta y no tomarla con la profundidad que se merece. Es una excelente pregunta, Juan. Porque si bien aquí no le estoy respondiendo, estoy más o menos contemplando las cosas que habría que contemplar. Efectivamente ha pasado mucho tiempo y nosotros instintivamente, bueno, por defecto, tendemos a asociar el paso del tiempo a el progreso, ¿ya? Pero la humanidad ha demostrado que no está en constante progreso, ¿ya? Entonces, por eso, de cierta manera, lo que... ojo aquí con lo que voy a decir. Lo que los progres creen o sostienen puede ser muy bonito conceptualmente, pero en muchos casos es como mínimo ingenuo, ¿ya? O un poco infantil. Es no contemplar todo el espectro, ¿ya? O sea, esto de creer que... Por ejemplo, un ejemplo bien sencillo que lo hemos abordado muchas veces. La guerra es una mierda. Es horrorosa. Puta muerte, destrucción, pérdidas, dolor, miseria, agonía, tristeza, en fin, horroroso. ¿Eso quiere decir que va a dejar de haber? No, nunca va a dejar de haber guerra. Mientras hay humanidad va a haber guerra, digamos. En ese aspecto Warhammer es bien como realista, digamos, ¿ya? Entonces, tenemos tecnología, la tecnología nos saca hacia adelante, pero el rato que está también alguien aprende a usarla para una weá terrible, turbia o tóxica o qué sé yo, ¿ya? Las armas de destrucción masiva, puta, qué paja, cómo destruyen, bueno, asociado a la guerra, ¿no? Putas en mierda, todo, qué mal, por qué existen, qué sé yo. Y es un poco como este capítulo de Los Simpson cuando Lisa desea, hoy quisiera que ya no hayan armas, y dejan de haber armas y ese rato vienen los aliens a cagarnos a palos. Ahí es como chistoso, pero tiene un concepto muy importante detrás eso, y es el deterrente de guerra, ¿ya? O bueno, en el caso de las bombas nucleares es el deterrente nuclear, que lo hemos comentado. ¿Por qué existen las paradas militares? ¿Y por qué son necesarias? A mí me da rabia toda la plata, digamos, que de repente se gasta en armamento. Digo, puta, podrían usarlo para la ciencia. Pero me puede dar o no mucha rabia. En cierta medida no deja de ser necesario. Porque yo tengo que mostrar a los demás, porque así somos la humanidad, de que estoy bien armado y de que soy una amenaza. Porque el rato que yo demuestro que soy una amenaza, el otro, antes de querer joderme, antes de querer robarme, invadirme, matarme, violarme, cualquier wea, lo va a pensar 2 veces, ¿ya? Entonces, necesitamos finalmente las armas. Es súper irónico, así es súper irónico. Pero bueno, entonces la cuestión es que si bien han pasado 38.000 años, porque Warhammer considera el año 0 nuestro año 0 del calendario gregoriano, ¿verdad?
no toma como el año de la civilización, porque nosotros como civilización creo que ya vamos por el... O sea, creo que son más 10.000. Si estamos en el 2025, deberíamos estar aprox... O sea, no le vamos a poner decenas, pero ya debemos estar por el 12.000, ¿no? Entonces, no podemos suponer que hubo puro avance tecnológico, porque hubo retrocesos tecnológicos, culturales, qué sé yo. Tendríamos que contemplar lo que comen, por ejemplo, porque están estas pastas nutritivas, un poco a lo Matrix. Ahora, por otro lado, podrían haber cura para muchas enfermedades. Me tinca que hay cura para casi toda enfermedad. Me pregunto, ¿estará a disposición de quién, digamos? O sea, Petronella Vivar, fija, tiene los mejores médicos, la mejor medicina, la mejor tecnología, todo, pero el pobre culeado que vive en una colonia colmena, ¿cómo le llaman así? Debe estar cagado, cagado. Yo creo que aquí gato se refiere a un ciudadano, a un humano promedio de Terra, ¿no? Porque claro, es súper válido analizar también dependiendo del planeta. Ahí la delimitación es, o sea, excelente, excelente. No va a ser igual en todo lado. Yo estoy un poco suponiendo que el gato se refiere a Terra. Hay planetas que están mucho más avanzados tecnológicamente que la mayoría del imperio. Que la mayoría. Bueno, la tecnocracia auretiana es un excelente ejemplo, ¿no? Porque ahí llegaron incluso los del Mechanicum y se les abrieron los ojitos y dijeron, oh, yo quiero eso. Y otros que están en la edad de piedra. Claro, claro. Muchos humanos en 40K tienen implantes o augméticos robóticos no porque los necesiten, sino por los órganos, porque los órganos les fallan. No estoy seguro de si he entendido bien. A ver, no porque los necesiten, pero es que si los órganos les fallan, los necesitan, ¿o no? Me perdí un poquito. Pero yo creo que hay ambas cosas. Perdiste un brazo en la guerra, sí, aquí tienes otro. Ah, pero puta, eres de la casa noble Vivar, necesitas o como Mersa de Oliton. Ah, tú eres así, que se llama cronista. Ah, te podemos poner unos upgrades ahí para que recuerdes mejor y para que puedas indexar la información y qué sé yo. Oh, la famosa Cadia, que solo generaba gente fuerte. Ah, por eso resisten los cadianos. Cadia resiste. Sí, es nuestro calendario. Comprende, comprende. Ah, bueno, porque efectivamente cuando estábamos leyendo Mechanicum y apareció esta referencia a San Jorge, hasta nos dijeron el siglo. Y me acuerdo que ahí con Taiko habíamos dicho, sí, puede que haya un pequeño error de un par de siglos, ¿no? Porque después, cuando ya hablamos de miles de años, pero sí, pues sí, incluso él dijo calendario gregoriano. Tenéis razón, amigos. Y mi marido diciendo que las armas son para los de... Pero ojo, ojo, ojo. Esto... O sea, quiero dar un ejemplo de lo que usted expone. Es que no estoy en total desacuerdo con Lorgar, pero es que hay que verlo desde una mirada muy amplia, ¿ya? Y bueno, qué suerte que ahora estamos en súper privado, porque me puedo permitir comentarios que no son malintencionados ni edgy, pero podrían ser fácilmente sacados de contexto. Imaginemos que nos pegamos un viaje de la logia, así, puta, porque somos los buenos muchachos y nadie nos puede ganar. Y nos vamos a ir allí a vacacionar a algún destino turístico espectacular. O vamos a ir a conocer Lyran. Así los que no tenemos mar, conocemos el mar. Ya, y la cuestión es que, puta, hay un problema y terminamos todos en una isla desierta. Y en el grupo hay un weón que es conflictivo, del cual tememos, o sea, weón o weona, digamos, ¿ya? Conflictivo o conflictiva, que tememos que puede robarse la comida, matar al resto, violar al resto, qué sé yo. Entonces, y no tenemos formas de controlarlo, ¿ya? Y entonces sería una debilidad de nuestro grupo el tener que matarlo. Con esto hago una referencia al uso de armas, digamos, ¿ya? ¿Por qué es una debilidad? Porque no somos lo suficientemente fuertes, hábiles, inteligentes, desarrollados o qué sé yo para corregir ese problema sin tener que eliminarlo, ¿ya? Entonces,
no con la intención de contradecir, por supuesto, pero comento esto porque considero que podemos verle matices a eso. Eso es lo que quería expresar, que podemos encontrarle matices y que al final las armas son un poco entrópicas en el sentido de que, puta, si como humanidad encontrásemos otra medida más eficiente, más óptima en términos de uso de recursos, de energía, de plata, qué sé yo, puta, claro, seríamos mucho más pro. Entonces, tal vez las armas no son para los débiles, pero sí son para los incompetentes, en el sentido de que sería lo ideal tener las competencias para resolver los conflictos sin armas. Eso es lo que quiero expresar y espero haberme dejado entender. Yo estoy convencido que en la era dorada de la tecnología los humanos se hicieron algo, porque si los humanos aún se ven igual luego de 10.000 años de aislamiento en distintos mundos, es que algo hicieron. Lo que pasa es que... pero ojo. Por ejemplo, en Davin, que era una civilización igual medio arcaica, los humanos eran diferentes, eran un poco más como neandertalescos. Ya tenían brazos un poco más largos y cuestiones así. Yo creo que eso que tú dices, que van a haber diferencias, van a ser en los planetas, en las civilizaciones no tecnológicas. Porque el rato que los humanos, empezamos a usar es que ni siquiera es a usar, porque la usábamos desde antes. Los humanos hemos llegado, digamos, tomando nosotros como referencia, a un punto en el que ya no necesitamos evolucionar para sobrevivir. Nosotros tenemos la capacidad de moldear la naturaleza para que se adecue a nuestras necesidades. Un ejemplo muy sencillo. Nosotros no necesitamos evolucionar para desarrollar mecanismos para resistir el frío. No necesitamos desarrollar pelo o ¿qué se llama? O felpa o cuero o no sé, una supergrasa mega aislante. No, nosotros desarrollamos estufas, ¿ya? O ropa. Entonces nosotros adecuamos la naturaleza a nosotros, no nos adecuamos nosotros a la naturaleza. Entonces a partir de eso ya nosotros no cambiamos. Aunque, momento, ahora yo solo me voy a dar un contraejemplo. La gente hoy en día tiende a verse más joven de lo que se veía antes, ¿ya? O sea, comparas a un cuarentañero de antes con un cuarentañero de hoy, el de hoy se ve más jovencito. Y eso creo que se debe a cuestiones de estrés y me imagino debe haber algo médico ahí también. Bueno, lo que puedo decir es que es una excelente pregunta que, claro, te abre a un espectro de análisis. Sería que no... bueno, ahí justo nuestro Scarbot dice, hay un montón de razas diferentes de humanos, consideradas abhumanos. Oh, qué buen término. Sería que no usan aumentos robóticos no porque los quieran, sino porque los necesitan. Oh. Bueno, en 40K los inquisidores sí pueden aprovechar y controlar esas personas con tendencias asesinas incontrolables. Mira. Interesante. Entonces, ya, pues, esa sería un poco como la respuesta, cacha. Y claro, algunas civilizaciones de humanos son diferentes. Pero lo de la piel negra de los de Nocturne no es herencia, no es fallo genético debido a la semilla genética. Los Votan son humanos con apariencia de enanos. Ellos sí se vieron afectados por la evolución, ya que son así porque se basan en la... Ya, me acabas de hacer dar cuenta de otra cosa. Warhammer no es ciencia ficción dura. Entonces hay muchas cosas aquí que yo creo que nuestro análisis ahora es más profundo, mucho más profundo de lo que Warhammer pretende ser. ¿Ya? Y con justa razón, porque es un universo demasiado amplio y orientado a otros fines. No pretende tampoco ser ciencia ficción dura. En ese aspecto no es pretencioso. Así, no te está vendiendo la pomada de que, yo voy a hacer que todo tenga sentido. No, es así. Yo me voy a agarrar de algunos conceptos y voy a ser un poco edgy, digamos, y te voy a contar una historia. Y claro, hay harta suspensión de
de la incredulidad y todo eso. Es como cuando veíamos ¿en qué era? ¿Era en Mecánico o en no sé cuál? Los rayos de mesones. Y yo les decía, bueno, no tiene ningún sentido que de entre todas las partículas así hayan decidido usar el mesón, así. Han dicho porque, bueno, hasta la fecha no hay nada que nos haga creer que podemos aprovechar la energía de los mesones, así romper algún enlace débil o fuerte, así como lo hacemos para la energía nuclear. Pero dijeron, sí, suena bien. Eso es algo que yo hacía cuando era más chango, digamos así. Oh, partículas, hadrón, esto suena bien. Ya, un superpoder, colisión de hadrones. Suena muy cool, pero a ver, veamos en la realidad, ¿eso tiene algún sentido? No. Entonces, claro, ciencia ficción es como la clásica, así. ¿Cómo obtuvo sus poderes? Accidente con radiación, accidente nuclear. Siendo que, weón, así, eso no puede. O sea, como yo me especialicé en nuclear y toda la cuestión. De hecho, en mi trabajo de grado, la idea del proyecto era como un poco aprovechar todo el misticismo que hay alrededor de la energía nuclear para explicarla. Básicamente, divulgación científica, ¿ya? En una época donde no había. Y básicamente era decir, ya, tú has visto esto en la tele, ¿no? Pero ahora ya analicemos qué es cierto y qué no. Ya, la energía nuclear, weón, es así. Bueno, en realidad es por épocas, porque en un momento el Deus Ex Machina era la energía nuclear, después fueron nanobots y ahora es lo cuántico. Entonces ahí te das cuenta que es ciencia ficción súper débil cuando está fundamentada en uno de los pilares según la época. Capaz hay excepciones a la regla, ahí ya desconozco. Pero en general, no sé, yo veo cuestiones que tienen que ver así con radiación nuclear, ya, es paja molida. Así, que nanobots, weón, pero qué pajazo mental. Así, de quantum, weón. Ni los físicos cuánticos entienden bien la cuántica, entonces un escritor de sci-fi un poco menos. Pero bueno, eso. Entonces yo creo que hay mucho más valor en el ejercicio mental que haces, gato, al pensar en eso, que una respuesta decente. Hay humanos llamados felínidos. Oh, sorry. Si en Cazonia existiera un bar llamado Pequeña Cazonia, ¿quién tendría la última? No sé si están clavando. Bueno, qué buena pregunta, Alicred, weón. Oye, el vecino que es bueno para clavar, weas. En la novela de los 1000 hijos había gente pájaro o algo así. Habían unos como pájaros riders. Unos humanos que habían como que domesticado unos pájaros que eran así como unos tipo pterodáctilos, weón, y eran pájaros riders. Era como un Eragon o arjameriano con pájaros. Hay ranas en Chernobyl que aguantan más la radiación por una concentración de melanina, por lo que son muy oscuros. Mira, la melanina es lo que hace, lo que le da color a nuestro pelo igual. Pero ya, puede ser, en el caso de los animales, sí, ellos todavía ahí. Como su lifespan es mucho más rápido, igual se puede ver todavía, supongo, evolución. Pequeño Horus es el único que entraría por la puerta. En La Voz de Horus tienen un episodio muy bueno explicando por qué la moneda y el tiempo en el imperio no pueden ser estándar. Ahí está, esa weá sí la escucharía, porque es un análisis, digamos, no es un spoiler como los que vemos en YouTube en general. Eso sí me parece mucho más interesante, porque de repente están tocando un tema que, claro, ocasionalmente te va a decir, ya, requerimos estos conocimientos, y te va a citar el marco teórico. Ay, totalmente válido. Pero me parece mucho mejor pega un análisis así que una vomitada de lore, digamos. Pero es que esos inquisidores igual están usando como arma a la gente, pues, ¿no? Oh, y ciencia ficción débil. Tienes que escuchar las armas que tienen los necrones y la humanidad en la era oscura. Ya, comprende.
O cuando Gilliman se despertó, intentó averiguar qué año era, se tiró de los pelos leyendo porque cada región del imperio tiene un año diferente. Oh, ya, ya, perfecto. Edgar Allan Poe hizo un ensayo llamado Eureka sobre que todo empezó desde una sola partícula. Oye, no sabía eso, weón. Qué interesante. O sea, igual interesante ver el intento de explicar el todo, digamos, o el génesis así del universo frente a alguien, o sea, de alguien que tiene una orientación totalmente artística. Voy a revisar eso, weón. Qué buen dato. Gracias, amigo. Los Ogrins. Pero los Ogrins son humanos igual. Samurai Jack. Ya veo. Bueno, habrá que leer algún rato de los necrones y la cuestión. Suena interesante, weón. Oh, ya, ya, ya. Bueno, alguna vez igual el comandante Ishida me había contado que inicialmente como que Warhammer no se tomaba muy en serio. Entonces, claro, a ese nivel, sí. Sí, incluso, es otro buen ejemplo que encuentro, a mi parecer, en cuestiones como, no sé, ¿cómo se llaman? Los superamigos, la Liga de la Justicia. Es súper complicado hacer una trama coherente con esos héroes porque, puta, tienes por un lado a Batman y tienes por otro lado a Superman. Entonces, cuando Superman está en el equipo, puta, por más inteligente y por más recursos que tenga a su disposición y todo, qué sé yo, terminan haciendo, puta, ridiculeces, weón, así, pero en mala. Entonces, como que cuando hay demasiado poder en algo, o sea, localizado, centrado en algo, a menos que sea el plot de un arco, así, oh, apareció esta fuente de poder infinito y hay que hacer algo al respecto. Cuando tienes un personaje todo el tiempo, digamos, ahí presente, hace que muchas cosas digan, ah, pero esto lo puede solucionar, ¿por qué no lo soluciona? Y muchas veces la explicación de por qué no lo soluciona es muy débil. Entonces, claro, armas así tan como que, ah, tengo esta weá y aprieto un botón y pierdes. Si hay alguien que tiene la capacidad de hacer cheats, weón, ¿cómo es que existe lo demás? ¿No? Entonces, son cosas complicadas. Pero bueno, ahí recordemos nuevamente, ¿no? La orientación de Warhammer igual no pretende ser una weá así como que mega profunda y weón, así que te genera una crisis existencial. Más bien yo creo que es súper apreciable que existan momentos que digas, wow, así esto me deja pensando. Que yo creo que son cositas que dejan los escritores a propósito porque igual están súper limitados en su libertad creativa, encuentro yo. Entonces, bueno, ahí el rollo se lo tienen que sacar a uno. Pero bueno, ya pues queridos amigos, entonces por ahora yo me despido porque tengo que ir a alistarme ahí para la otra rememoración al otro lado. Hoy y tengo que ir a comer porque al final dije voy a ir a comer, pero no terminé de hacer la comida, entonces no comí y ahora tengo que estar más preparado para que no me pase lo que me pasó ayer, que he estado boludeando así como media hora antes de empezar la transmisión como tal. Y ahí, eso. Pero bueno, agradecido por su presencia, sus comentarios. Weón, realmente estos comentarios los agradezco mucho porque me hacen pensar en cosas que no había pensado antes. Weón, muy buenas preguntas, así que felicito ese nivel de razonamiento de todos. Eso creo que genera muy buenas charlas y cuestiones. Así que eso, seguiremos mejorando el sistema de convocación a las reuniones. Ya, puta, en estos días estableceré un orden, un procedimiento, un calendario, todas esas cuestiones. De momento les agradezco infinitamente su paciencia, porque puta que es pega cantidad de... Ya estoy, hoy incluso le mandaba un mensaje a un amigo por audio y le decía, hermano, te mando un audio porque ya estoy emputecido de mandar mensajes así por chats y por mail y por red social y qué sé yo. Conche su madre, estoy detestando la wea y tengo el poto más plano así de tanto estar sentado que ni les cuento. Pero bueno, todo es por una buena causa, así que nuestra mente es más fuerte y seguiremos. Les agradezco nuevamente, que les vaya excelentemente bien en todas y cada una de sus misiones. Con algunos nos vemos más ratito, todos invitados, por supuesto. Y eso, aquí la Imperial para todos ustedes, un Icon mecánico y un, por supuesto, infaltable saludo a la antigua de nuestro queridísimo Iacton Cruce. Que les vaya muy bien a todos, éxitos totales y hasta
mañana. No sé si misma hora, pero sí mismo Sapo Canal. Que les vaya muy bien. Au revoir.